Listo, ya se está grabando. Bueno, pues buenas tardes, siendo las 14:10 de la tarde, pasado meridiano del día miércoles 14 de julio, día del inicio de la toma de la Bastilla en Francia, el reclamo de los 3 derechos básicos. En Francia, bueno, este día de hoy vamos a concluir nuestro ciclo de conferencias sobre la cobertura mediática de los Juegos Olímpicos, que se van a llevar a cabo del 23 de julio al 8 de agosto próximos. Como ustedes saben, este ciclo de conferencias empezó la semana pasada, el 7 de julio. Este es un ciclo de conferencia que, gracias a la inteligentísima sugerencia de Abraham Patiño, decidimos llevar a cabo. En la Universidad Iberoamericana, el Departamento de Comunicación, pues nos sentimos muy orgullosos y honrados de poder llevar a cabo este evento, y bueno, nos sentimos también muy gratificados de que nuestros amigos del CONEIC, colegas del CONEIC, encabezados ahí en el área de difusión por Maori, a quien le mandamos un atento saludo, nos haya permitido hacer la transmisión vía Facebook en la página web de CONEIC, que llega a todo el país a través de las múltiples escuelas de comunicación, profesores, estudiantes que están conectados en esa página. Y bueno, para cerrar con broche de oro este ciclo de conferencias que hemos tenido la oportunidad de escuchar a diferentes especialistas, a periodistas sobre todo, especializados en el tema de deportes, que nos han platicado su opinión, su experiencia sobre cómo van a llevar a cabo la cobertura de este mega evento deportivo en Tokio. El lunes escuchamos las ideas en relación a Claro Sports, cómo va a ser la transmisión, la cobertura, la marca Claro. El jueves escuchamos las opiniones, las reflexiones de Roberto López Olvera de cómo van a ser la cobertura en Grupo Imagen. El día lunes tuvimos la oportunidad de platicar sobre un libro sobre los Juegos Olímpicos recientemente publicado por Iván Pérez, el Mister, Jair Hernández Toledo, Adriana Lima. Y el día de ayer tuvimos la oportunidad de escuchar la opinión de Antonio Rosique, quien nos platicó desde el punto de vista de TV Azteca un poco cuáles son los lineamientos que van a tener para cubrir este evento de Juegos Olímpicos. Y bueno, para cerrar con broche de oro, gracias a las gestiones de Abraham Patiño y a que nos aceptaron la invitación, convocamos a 4 mujeres muy experimentadas, con mucho conocimiento en torno al tema del deporte, muy activas, cada una de ellas con una trayectoria profesional muy interesante que seguramente nos va a dejar mucho aprendizaje. Le damos la bienvenida y ahorita les vamos a presentar a cada una de nuestras invitadas especiales. Y bueno, estamos encantados de cerrar esta actividad académica con su participación, porque bueno, entre las 4 podemos sumar muchísimos eventos. Si sumamos todo lo que ellas han hecho, cada una de ellas se mueve en diferentes ámbitos, en televisión, en radio, en redes sociales, en periódico, ¿no? Y son 4 diferentes especialistas que desde 4 ángulos muy distintos, que esperamos sean muy complementarios y enriquecedor, nos van a ayudar a comprender un poquito desde otro aspecto cómo se lleva a cabo la tarea de participar haciendo comunicación periodística en grandes eventos como los Juegos Olímpicos y qué retos ellas están planteando, observando. Nos enfrentamos o se enfrentan los medios de comunicación para cubrir estos Juegos de la pandemia. Como ustedes saben, los Juegos Olímpicos son totalmente atípicos debido a que estamos justamente en medio de una pandemia. Los Juegos Olímpicos solo se habían cancelado por motivo de las guerras mundiales y ha sido tan grande y tan grave el impacto de la pandemia que el año pasado se tuvieron que aplazar durante varios meses estos Juegos Olímpicos, y hemos escuchado y hemos visto que las crisis en términos organizacionales del comité organizador de estos Juegos no han parado. Ahora ya sabemos que no va a haber público en los estadios, sabemos que hay una restricción muy grande en la manera en que los medios van a desempeñarse en Japón para cubrir estos Juegos. Y bueno, sabemos que al ser de madrugada, con las 14 horas de diferencia que hay entre América, México y Japón, pues bueno, estos Juegos van a ser diferentes, suponen retos distintos y bueno, será muy interesante escuchar el punto de vista de nuestras invitadas, a quienes les agradecemos a nombre de la Universidad Iberoamericana, del Departamento de Comunicación de la Ibero, el que nos acompañen.
Además de darle las gracias a las personas que nos han ayudado para sacar adelante este evento, como la doctora Julia Palacios, como Paola Gómez en el Departamento de Comunicación de la Ibero y los demás colegas que nos han apoyado. También quiero dar las gracias a Pablito Soto, que ha sido nuestro productor del evento, a Irex Serao, a Lupita Ruiz, y bueno, les voy a presentar rápidamente a quien va a fungir como moderador el día de hoy, que es el señor Abraham Patiño. Abraham Patiño es egresado de la carrera de comunicación de la Ibero Ciudad de México. Él es comunicólogo, amante de los deportes y curioso de la vida alrededor del barrio. Abraham Patiño fue presentador en Televisa Deportes, ha colaborado en radio y prensa escrita, y la vida lo ha llevado a dedicarse actualmente al fenómeno de las redes sociales, y bueno, puso en camino un proyecto muy interesante que pueden encontrar por ahí todavía los productos comunicacionales que desarrollaron él y Santiago León, que se llama La Perla de Barrio. Así que muchas gracias por acompañarnos, Abraham Patiño, bienvenido y tienes la palabra, adelante. Muchas gracias, pues les presento a nuestras invitadas. Les voy a leer más o menos pues lo que han hecho estas grandes mujeres. Entonces ahí les va. Vamos a empezar con Pati López de la Cerda, una gran amiga, por cierto, sí les quiero presumir. A mí sí me contesta mis inbox en Instagram, ahí nada más les digo. Entonces, bueno, perdón, es una conductora deportiva, trabajó en Azteca Deportes, en Los Protagonistas, realizó cobertura de Juegos Olímpicos, fue a Londres 2012, estuvo en 3 mundiales, en Copa Confederaciones y en importantes peleas de boxeo. Y bueno, estuvo en un gran número de partidos de la Liga MX, así como también de la Selección Nacional. Ella es Pati López de la Cerda, egresada de la Universidad Iberoamericana, de la orgullosa generación 2005-2009, ¿no, Pati? Sí, mi querido Abraham, la verdad es que muy orgullosa pues de mi escuela, de nuestra generación y de todo lo que nos ha tocado vivir. La verdad es que como amante de los deportes, soy una persona muy afortunada de poder compartirles todo esto que me ha tocado cubrir y tratar de compartirles un poco de mi experiencia. Muchas gracias, Pati. Después nos vamos con Beatriz Vázquez, una excompañera de Televisa Deportes, una gran persona que come, desayuna y cena deportes, más de estos como olímpicos. Es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la mejor universidad en Latinoamérica, licenciada en Ciencias de la Comunicación con cobertura de, chéquense nada más, 3 Juegos Olímpicos, 3 Juegos Paralímpicos, 4 Panamericanos, 3 Parapanamericanos, 3 Centroamericanos y 2 Mundiales de Natación, además de, no sé, infinidad de eventos deportivos y campeonatos nacionales. Ha colaborado también en Radio UNAM y Radio ASIR, así como también en la CONADE y en Televisa, donde yo la conocí. Gracias, Betty. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, muy honrada de estar aquí con todas estas mujeres que seguramente también tendrán pues experiencias interesantes que compartir y pues con el deseo de que todo lo que aquí les platiquemos pues sea de interés para todos los asistentes. Muchas gracias. Nos vamos con Irma Cuevas, también una joya que nos dio el mundo, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental, con especialidad en cronista deportivo por el Centro de Capacitación Raúl del Campo. Ha sido reportera y conductora de programas deportivos en televisión y radio, PSTV, TV Azteca, Radio Esportiva 690, Radio Centro, El Imer. Fue colaboradora en revistas como Romperredes, Balón, Chivas de Corazón, De Sangre Azul, La Revista del Campeón, y en los sitios de internet, el sitio.com, SoccerBest, en fin, hay como infinidad aquí curricular para presumir, ¿no, Irma? Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente. Un gran saludo, muchísimas gracias por invitarme y ojalá y también pueda comentarles un poquito de toda la experiencia que nos ha tocado. Yo solamente he ido a unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, pero me ha tocado estar de este lado también cubriéndolos desde México y es otro reto que ya les voy a platicar también. Perfectísimo. Y nos van ya para cerrar con esta presentación, Marisol Rojas, editora de la sección de deportes de El Economista, desde hace ya 3 años y desde hace 8 se especializa en periodismo deportivo. Ha practicado en medios nacionales como Claro Sports y en colaboraciones en La Afición. Se inició en los medios de comunicación en Grupo Reforma.
en la sección de Ciudad y Nacional. Está a favor de crear contenidos que perduren sin que domine la inmediatez, o sea, algo que sea más atemporal. Y bueno, todo ser humano puede contar historias, reportar una noticia, y lo que nos hará diferentes es el enfoque, creatividad y formato como presentamos los contenidos. Bienvenida, Marisol. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por hacerme parte de este diálogo. Sin duda va a ser muy enriquecedor para mi carrera también. Me gustaría compartir cómo lo hacemos desde medios impresos. Realmente casi toda mi trayectoria la inicié en Grupo Reforma, donde fue en Ciudad y Nacional, pero como medios que no tenemos, por ejemplo, los derechos de transmisión, cómo enfrentamos esta parte de la creación de contenido, y quiero compartirles qué es lo que estamos planeando en El Economista para la cobertura. Muchas gracias, Marisol. Y bueno, pues vamos a empezar con esta ronda de preguntas. Comienzo contigo, Patti. Por favor, dinos, ¿por qué consideras que los Juegos Olímpicos son un evento relevante, incluso para las personas que pues no practican ningún deporte? Cuéntanos. Pues bueno, justamente creo que es importante decir esto, ¿no? Hay personas que no son de ver el fútbol, de ver tanto deportes en el día a día, pero yo creo que unos Juegos Olímpicos son eventos que marcan la historia de la humanidad. Entonces, creo que es un interés general, ¿no? De muchísima gente, de millones de personas, de ver lo que está sucediendo, de ver cómo un hombre puede romper el récord y ser el hombre más veloz del mundo en atletismo y también en natación, y son eventos que sí, que marcan la historia de la humanidad. Entonces yo creo que independientemente de si somos aficionados al deporte o no, todos estos eventos nos dejan algo como personas, ¿no? El hecho de ver cómo alguien puede superar ciertas metas, puede superar ciertas cifras, ciertos números, ver a tu propio país competir, ¿no? En ciertas disciplinas. Entonces yo creo que, pues bueno, es uno de los eventos evidentemente más importantes, si no el más, para el mundo del deporte. Y bueno, pues estoy realmente muy emocionada de que, aunque se haya tenido que posponer, estemos a punto de presenciar estos Juegos Olímpicos de Tokio con este enfoque especial, como ya lo comentaban, con un estilo diferente por evidentes razones de COVID, pero bueno, que seguramente nos tienen todavía más emocionados, ¿no? Al haber esperado un año más. Ante esto, ¿cuál es tu opinión, Marisol Rojas? Bueno, ¿por qué es un evento relevante, e incluso para las personas que no consumen día a día el deporte? Realmente la carga del nombre México que llevan los atletas es muy importante en todos los ámbitos, de todos los ámbitos noticiosos. Además, en México específicamente, donde las noticias día a día son de violencia, se necesita, por ejemplo, este tipo de mega eventos donde hay valores, donde se vea que el esfuerzo puede ser recompensado. México, y ha sido uno de los temas que hemos tocado en el periódico, tiene esta necesidad de ver líderes. Los deportistas son líderes, y realmente al llevar la carga del nombre México es lo que los hace atractivos, y a través por el espectáculo que representa, que fue gran motor y motivo para que no se postergara y luchar contra, ahora sí, la pandemia, para que Tokio pudiera echar adelante los Juegos Olímpicos con todo el costo que implicó el aplazamiento. Gracias. Oye, Patti, como consumidora de deportes, espectadora y aficionada, a mí sí me interesa que nos cuentes tantito cómo fue tu vínculo y experiencia en los Juegos Olímpicos, porque fuiste un caso especial, o sea, te fuiste a Londres con tu dinero. Sí, la verdad es que, bueno, me ha tocado vivir experiencias muy diferentes. Como lo comentaron al principio, yo estuve trabajando en TV Azteca por 3 años, y bueno, ahí me tocó ser parte de una producción enorme, dentro de mundiales, dentro de, como les decía, peleas de boxeo, Super Bowls, etcétera. Y bueno, ahí viví una experiencia diferente, pero antes de eso, yo como empecé fue, pues, yo sola, digamos, ¿no? Por mis propios medios, y también a través de mis redes sociales. Entonces, es una experiencia muy diferente, ¿no? El hecho de decir, ok, voy a ir a unos Juegos Olímpicos, yo tenía un programa en ese entonces en Televisión Mexiquense, y tenía un programa todos los días, ¿no? Entonces también, para que me dejaran ir, yo decía, es que yo les voy a traer algo de información de allá, les voy a poder enseñar, tal vez no
el tema de prensa como tal, porque no estoy acreditada, porque fue una cosa de un momento a otro que se dio, pero yo les puedo traer el día a día de cómo lo vive un aficionado, cómo llegas al estadio, cómo entras, ¿no? Cómo vas a los diferentes lugares, cuánto cuestan los boletos, la gente cómo está afuera, a lo mejor apoyando que no consiguió un boleto para entrar. Entonces, la verdad es que fue una experiencia diferente justo en aquel entonces, en 2012. No tenemos tampoco la tecnología que tenemos ahora, pero fue interesante porque evidentemente Televisión Mexiquense no tenía tampoco los derechos, ¿no? Entonces era como, ¿cómo les puedo llevar yo a las personas que están viendo el canal, que están viendo los programas, cómo puedo llevarles yo un poquito de Londres sin estar acreditada, ¿no? Sin tener los derechos, pero pues bueno, definitivamente hay muchísimas cosas que compartir, ¿no? Y parte de este gran evento fue como inició, digamos, mi carrera también en redes sociales. Digo, en ese momento que eran a lo mejor diferentes, que ahora era más difícil tener wifi en todas partes, etcétera, etcétera. No tenemos como las facilidades y los medios que tenemos ahora, pero la verdad es que fue una experiencia increíble en el sentido de, pues de arreglártelas de alguna forma para transmitir algo, ¿no? Por ahí creo que Marisol decía, todos podemos contar una historia, el punto es cómo la estamos contando, ¿no? Y yo creo que es justo eso. Entonces, yo creo que es muy importante también para los jóvenes y las personas que nos están viendo el saber eso, el decir, ok, realmente no tienes que a lo mejor trabajar en un medio grande para poder compartir algo con las personas. No tienes que estar tal vez en Tokio para poder compartir lo que está sucediendo, ¿no? Puedes hacer un live. O sea, ahora hay infinidad de medios de comunicación y de plataformas en donde podemos compartir esto, ¿no? Decir a lo mejor, y así empecé yo, ¿no? Empecé, digo, con estos Juegos Olímpicos, pero después estaba la Copa Oro y diferentes eventos a los que yo no tenía acceso. Yo no era prensa como tal, ¿no? Deportiva, pero bueno, lo compartí a través de mis redes sociales, a través de un live. Yo les decía, bueno, vamos a poner una cierta hora después del partido y vamos a comentarlo. Y bueno, volviendo al tema de Juegos Olímpicos, para mí fue una experiencia increíble y muy interesante buscar estas cosas tal vez fuera del deporte, pero que al mismo tiempo le dan vida a unos Juegos Olímpicos. Oye, ¿existe todavía ese contenido disponible? Digo, pues si alguien lo quiere checar por ahí, los inicios de Pati López. Sí, puede ser que creo que en YouTube hay algún video, si no voy a buscarlo en mis redes sociales, pero bueno, pues sí era complicado porque además yo tenía que mandar el material y pues el internet era muy lento, entonces Sí. era complicado conectarse con la computadora y demás como para poder mandar las cosas, pero bueno, al final yo creo que más allá de este contenido, a lo mejor que no se pudo generar tal vez tanto como se generaría hoy en día, a mí lo que me dejó mucho fue esa experiencia, ¿no? Tuve, por ejemplo, en uno de los partidos de la selección mexicana, que me tocó en Wembley, me tocó estar intentando grabar, pues con mi cámara, porque el celular no grababa, ni me acuerdo si tenemos cámara todavía o no, pero bueno, con mi camarita y todo, y justamente uno de los de seguridad pues se acercó y me dijo, no puedes estar grabando, le traté de explicar, casi me llevan a la cárcel, ¿no? Entonces es como uno se las ingenia de alguna forma pues para dar ese contenido sin romper las reglas, sin que te lleven, pero bueno, tratar de darle algo de contenido tal vez diferente a los espectadores. ¿Tú qué opinas de esto, Betty? Tú que lo viviste Juegos Olímpicos de una manera diferente y tantos, ¿no? 3. 3 Juegos Olímpicos y justo hoy estaba pensando el tema del horario porque en 2 ocasiones han sido de los últimos años. Yo empecé, mis primeros Juegos Olímpicos fueron en 2000 y 2008 han sido juegos con más o menos la misma diferencia de horario que van a ser ahora, pero la diferencia para mí es que en esas ocasiones pues yo estuve en la sede. Entonces estar en la sede, trabajar con el horario local, a hacerlo aquí, pues sí es algo totalmente diferente. Aquí los únicos que me han tocado son los de Londres y los de Río, pero la diferencia horaria pues es mucho menor que unos Juegos Olímpicos del otro lado del mundo. En Sydney estuviste. Estuve en Sydney, exactamente, en Sydney y en Beijing, allá, del otro lado. Entonces sí se vive de una forma diferente, ¿no? Pero bueno, pues definitivamente se trata de un evento de los 3 más importantes deportivos del mundo. Es uno de estos, la Copa del Mundo y el Super Bowl.
¿no? El Mundial de Atletismo está también dentro de los más vistos en el mundo. Pero sí, sin duda, es un evento que no tiene absolutamente nada que ver con ningún otro, no se parece a ningún otro, ni para un atleta, ni para un reportero cuando lo vas a cubrir. Tú vas a unos juegos, a un campeonato mundial de atletismo, de natación, no tiene nada que ver con unos Juegos Olímpicos, y estoy hablando de los dos deportes que son realmente el pilar de los Juegos Olímpicos. Tú quitas natación o quita atletismo de los Juegos Olímpicos y no van a ser lo mismo. Quita karate, no va a pasar prácticamente nada, pero quita atletismo y quita natación y el cambio va a ser significativo. Entonces, yo creo que por eso es que al mundo entero le llama la atención verlo. Es algo que ocurre cada 4 años, salvo en esta ocasión, pero esperar ese momento, esperar ver a los países competir, esperar ver a tu país que gane algo, es algo que no tiene comparación con nada. Muchas gracias. Bueno, Tati, según tu punto de vista, ¿qué cosas o lecciones le enseñan los Juegos Olímpicos a las personas que estudian comunicación o se quieren dedicar al periodismo? Wow. Pues creo que una cobertura como esta, ¿no? O una cobertura de cualquier evento de tal importancia, independientemente, como decían, si estás ahí o no, porque evidentemente no solamente estando ahí se puede hacer una cobertura, ¿no? Ya lo estaba comentando Betty, puedes estar desde aquí, digo, gran parte de la fuerza de producción en un evento como este, pues se queda aquí, ¿no? Ni siquiera es, o sea, nosotros vemos a algunas personas que están en la sede, pero definitivamente la fuerza más importante es la que se queda en México, la que está produciendo, la que está pues sin dormir y encargándose de que todo el mensaje, digamos, todo el contenido llegue a todas las personas, ¿no? Entonces, la oportunidad de poder cubrir de la forma que sea, ya sea estando ahí, ya sea tal vez, no sé, como un aprendiz o en la labor que sea dentro de unos Juegos Olímpicos que son tan complejos, porque son tantos deportes, tantos eventos que están sucediendo al mismo tiempo y justamente estos juegos que, como decían, pues están en un horario completamente diferente al nuestro, pues es una experiencia que te da muchísimo, ¿no? El hecho de, digo, a mí que me ha tocado más el tema de mundiales, por ejemplo, pues son experiencias que te vuelven movido, que sabes que están pasando muchas cosas al mismo tiempo y que tienes que estar en todo, que te tienes que preparar previamente, ¿no? Para un evento como este, para cada deporte. Son cosas demasiado complejas, pero que al mismo tiempo te obligan a mentalmente y en cuestiones de preparación a estar al 100% para poder compartir esto, ¿no? Ya sea los espectadores, los lectores, los radioescuchas, etcétera. Entonces, la verdad es que creo que un evento como este sí es algo que te cambia la vida, ¿no? A mí, literalmente, los Juegos Olímpicos de Londres, en mi cobertura, como la pude hacer sin estar acreditada y demás, fue justamente lo que me hizo cambiar el rumbo de lo que yo estaba haciendo en ese momento para dedicarme a deportes. O sea, fue para mí tan relevante que dije, yo quiero estar ahí, yo quiero estar acreditada algún día, yo quiero compartir esto de una forma profesional, ¿no? Y bueno, pues cambié el rumbo de lo que yo estaba haciendo en ese momento. Entonces, creo que, como les decía, ahorita es importante utilizar, si tal vez no están todavía, siguen estudiando y tal vez no están trabajando en un medio de comunicación, pues bueno, aprovechar todas las plataformas que se tienen actualmente para poder también compartir esto, ¿no? Hay infinidad de opciones, Instagram Live, videos de YouTube, lo que ustedes quieran, en donde no necesitan ser parte de un medio porque ustedes son el propio medio. Oye, Irma, me gustaría saber tu opinión igual sobre esta pregunta. ¿Qué le enseñan estos eventos a estos futuros comunicólogos, periodistas? Ay, aprendes muchas cosas, porque si tú llevas un orden, un jefe que te va diciendo, tienes que ir a cubrir tal evento, tal, 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 ok, vas y lo cubres, pero cuando no llevas una agenda, como me pasó a mí cuando yo cubrí los Juegos Olímpicos de Beijing también y los Paralímpicos, pero curiosamente los Olímpicos yo no estaba acreditada de una forma oficial, no estaba acreditada por el medio oficial, sino por un centro de medios que organizaron para los medios que no alcanzamos la primera acreditación. En este centro de medios nosotros no podíamos llegar con los atletas, no podíamos entrar a los eventos a menos que compraras tu boleto, pero nos daban las opciones de conocer la cultura china,
de platicar con la gente de Sudáfrica, que venía al Mundial de Sudáfrica, con directores de cine, con artistas, o sea, la otra parte de los Juegos Olímpicos, que también es importante conocerlo porque es una cultura impresionante, en ese momento China, ahora Japón y todos los que se han visto, ¿no? Entonces, en mi caso, lo que yo aprendí, y creo que todos los que aprendemos a hacer deportes, es a oler la noticia, a oler la nota, dónde va a estar, qué puede caer, dónde puede caer una medalla, dónde puede haber una nota relevante. A mí en esos juegos yo aprendí eso, a decir, bueno, yo no puedo entrar a tal evento, pero a ver qué puedo hacer, ¿no? Pues igual y me puedo ir, hice por ejemplo, un reportaje de la reventa, ¿no? Me fui a la reventa fuera del estadio del Nido de Pájaro, de ahí de China, y yo me fui buscando boletos, o sea, sí buscaba de tenis, me lo vendieron carísimo, pero me salió una nota muy bonita, ¿no? O sea, ¿Qué tal porque estaban los precios, Irma? fíjate que el de tenis, el boleto costaba 100 yuanes, ahí me lo vendieron en 900, o sea, haciendo una conversión fueron como 1,200 pesos, o sea, tampoco fue Tan tan caro. exagerado. Si me pongo a ver que yo compré boleto para un miércoles, entonces me tocó ver a Roger Federer, a Rafa Nadal, a Lleyton Hewitt, a las Williams, o sea, vi lo mejor de tenis por 1,200 pesos, ¿no? O sea, ya haciendo la conversión. Pero creo que sí, los Juegos Olímpicos nos dejan eso. Cuando estás allá es aprender dónde va a estar la nota, a quién puedes buscar, si no tienes acceso al deportista, quién te puede decir algo acerca de lo que está pasando. Y cuando nos quedamos acá es aprender a hacer una cobertura sin tener a los personajes principales. En el caso del IMER, que nosotros somos la radio pública, nosotros le damos la voz a los que no tienen voz, tenemos que abrir espacios también para dar a conocer algo más allá de los juegos, más allá del deporte. Acercamos eso a todos nuestros radioescuchas, ahora ya también en sitio web y ahora también a través de redes sociales, a conocer la otra parte de los juegos. No solamente, mira, viene el atletismo, viene la natación, vienen los clavados, sino qué hay detrás, ¿no? ¿Cómo llegan estos Juegos Olímpicos de Japón después de la pandemia? Todo el tema del COVID, el costo económico, estamos trabajando ahorita un especialito por ahí que ya va a salir sobre el equipo de refugiados que también tiene los Juegos Olímpicos, en fin, buscar las otras historias que lamentablemente en la televisión o en las transmisiones oficiales no las vamos a tener. Es lo que hacemos nosotros ahí en el IMER. Muchas gracias. Pati, ¿cuáles son las 3 competencias olímpicas que a ti te generan mayor interés o que más te gustan ver? Pues bueno, las obligadas, atletismo y natación me encantan. Me gusta mucho gimnasia, me gusta tenis, justamente, bueno, ahorita que estaba platicando acerca del tenis, a mí también me tocó ver a Federer, me tocó ver a las hermanas Williams en Londres, y la verdad es que son, híjole, de los deportes más increíbles para mí, sobre todo natación, creo que pues es uno de los must, ¿no? A lo mejor los más aficionados pues verán otros deportes menos populares, pero yo creo que a cualquier persona que le digas, oye, está la competencia de clavados, está la competencia de atletismo, de 100 metros, yo creo que para cualquiera es algo, un espectáculo. Betty, tus 3, ¿cuáles son? Pero te estás en mute. Déjame abrir, ya abrí. Mis 3. Me gusta demasiado el atletismo porque el estar con los números en la mano y estar viendo cuánto están registrando y si rompió récord, incluso nacional, obviamente el mundial o el olímpico, eso lo hace realmente espectacular. Me gusta muchísimo la natación, por supuesto, también. Disfruto mucho el tiro con arco, que con las modificaciones que ha tenido a lo largo de los años, hoy es espectacular. No tiene nada que ver como era antes, realmente. Es muy espectacular. La gimnasia, me gusta mucho el taekwondo. Más bien te podría decir cuáles no disfruto. ¿Cuáles no? ¿Cuáles no ves? ¿Cuáles no ves? Sí, mejor. ¿Cuáles no? Porque esa lista es muy cortita. En Juegos Olímpicos, realmente la lucha no es de mis favoritos, aunque tenemos a un olímpico, ¿verdad? Aquí en México y que me cae súper bien, Daniel Aceves, pero su deporte no es de mis favoritos realmente. ¿Qué otro pudiera no llegar a ser tiro deportivo? Realmente tampoco es de mis da favoritos. un poquito de flojera, la verdad, la verdad. Sí, un poco. ¿Qué otro no podría no gustarme?
De repente el maratón, porque se van y no sabes de ellos, ¿no? Entonces, si estás ahí, no los sigues. Ese invento mexicano que tenemos ¿cómo se llama? Irma, se me fue el nombre, ¿De la marcha? ¿Del no, seguimiento? del maratón, cuando vas adelante el camión. Ah, la periquera. La periquera, el invento mexicano de la periquera, eso no existe, o sea, tienes que verlo en la sala de prensa, entonces de repente te pierdes algunos detalles Oye, porque pero ¿qué es no la lo estás viendo periquera? ¿Qué todo, es la entonces si vas en la periquera? periquera, pues como que vas viendo a ver quién se va acercando. La periquera, para quien no sepa y que no haya cubierto un maratón en México, o particularmente me parece que en la Ciudad de México, creo que también el de Sinaloa por ahí tiene, es un camión que se adapta, porque no existe tal cual, es un camión de redilas que se adapta con asientos para que la gente de prensa se siente ahí, reporteros y fotógrafos, camarógrafos, en fin, para que vayas al frente del contingente de O de sea, como un maratonistas turibús, y ¿no? vayas viendo. Pues sí, tú vas de cuenta, ¿no? Pero es como, es que es un camión de redilas y tienes de cuenta como si fuera una, como escalerita, y ahí te Ajá. sientas. Y además Ah, ya. con la inseguridad que esto significa. Ha habido accidentes incluso. Entonces, bueno, pues ahí vas al frente, esto no existe. Entonces te quedas en la sala de prensa y lo ves. Ahí ese podría ser el que menos porque pues estás ahí, ya te esperas a que terminen y a ver qué pasa. Pero bueno, de todas formas, los números te van dando también el recorrido o el desarrollo de los maratonistas porque vas viendo por parciales y eso también es bastante interesante. Pero bueno, resumiendo, yo creo que esos serían los deportes que no disfrutaría tanto. Pues El resto, sí, me encanta. así de rápido, Marisol, dime tus tres, ya para después seguir con la siguiente pregunta. Sí, bueno, a mí me gusta ver el encanto de todas las disciplinas, pero las que más son las que obtienen medallas y así les dan cachetada con guante blanco a los problemas de escritorio. Eh, y bueno, también creo en estos Juegos de Tokio me interesan los que van a representar la parte femenina y ponen a México por primera vez en una representación. Hay que estar atentos de Esmeralda Falcón, la boxeadora. Por primera vez una boxeadora mexicana va a estar en Juegos Olímpicos. Ruth Castillo en la gimnasia, vamos a tener una representante por primera vez. Jen Valencia en la lucha olímpica. Me gusta mucho que la parte del poder femenino también pone a una disciplina mexicana en los Olímpicos, pero retomando las ideas que han dicho las especialistas, por ejemplo, en la natación hay que poner atención los problemas que han tenido de que cerraron las oficinas durante la pandemia de la Federación Mexicana de Natación, no les avisaron de competencias de preparación, no les llegó recursos y aún así hay dos representantes, uno Gabriel Castaño, que tiene la marca de serie A. Este tipo de historias son las que a mí me enganchan, ¿no? Las que como el Río de Janeiro 2016, perdón, Ismael Hernández en el pentatlón moderno, que mientras todos estaban distraídos siguiendo otras competencias, él da la noticia, la sorpresa de la medalla de bronce. Bueno, oye, Betty, según lo que has visto y conoces, ¿en qué momentos o bajo qué circunstancias consideras que los Juegos Olímpicos le interesan, llaman la atención o son seguidos con mucho interés a la mayoría de los mexicanos? Yo creo que el hecho de que tienes un evento deportivo diferente ya de entrada es un tema que interesa, ¿no? No es, como decía hace rato, cada 4 años, salvo esta ocasión, entonces todo el mundo quiere ver qué pasa con los Juegos Olímpicos. Interesa cuando sabes que hay mexicano. De repente el público como que no tiene mucha claridad de quién es, ni qué va a hacer, ni en qué deporte, ni qué hizo, ni qué posibilidad. Pero es mexicano, hay que verlo. Sea como sea, hay que verlo. Si se trata de un mexicano en un deporte que tradicionalmente tiene resultados que se esperan de verlo en el podio, como puede ser clavados, taekwondo, boxeo, pudiera ser, ¿no? Pues entonces llama muchísimo más la atención. Y si se trata de un mexicano que las noticias lo mencionan como uno de los favoritos, menciónese el caso, por ejemplo, ahorita de atletismo,
de Laura Galván, de Diego del Real, de Tonatiuh López, por Dios que Tonatiuh López está haciendo cosas impresionantes en el atletismo. Entonces el mundo o los mexicanos voltean los ojos hacia el evento. Fútbol, por supuesto, hasta donde llegue, ¿no? Que esperemos que llegue muy lejos, pero por ser fútbol, es uno de los deportes más populares, pues lo vas a ver ahí también. Y no sé, me parece que también en esta ocasión, hablando de deportes de conjunto, béisbol definitivamente, aunque lo hayan hecho de forma muy rara ya en los últimos minutos, lo integraron muy raro, pues yo creo que la gente también le va a poner atención porque es otro de los deportes que llama muchísimo la atención y rankeado a nivel mundial en los primeros, así que bueno, esperemos, repito, lo armaron raro, entonces no sé qué pase. Y en el caso de softball, me parece que si bien no es un deporte ni popular, y estamos hablando de integrantes que en su mayoría son más bien mexicoamericanas o méxico-estadounidenses, para ser más precisas, yo creo que también tendría que llamar la atención. Así que esos son motivos para que la gente lo vea. Y además lo vas a tener en esta ocasión, a diferencia de Río, en esta ocasión sí los tienes por televisión abierta, así que ese también es otro motivo para sentarte a ver los Juegos Olímpicos. Oye, Una pregunta, Marisol. Patiño, Dime. perdón. No, adelante, pregúntale a Marisol. Y le iba a preguntar a Marisol que bajo qué circunstancias o en qué momento crees que a los mexicanos no les interesa o no les llama tanto la atención los Juegos Olímpicos. Bueno, como había comentado en la primera pregunta, yo creo que aunque no te gusten los deportes, aunque no los consumas cada fin de semana, recupero la idea que dice Beatriz, o sea, realmente si es mexicano, la gente sí lo consume. Y de cajón están todas esas grandes marcas como la selección mexicana de fútbol, que conocemos a la selección mayor o ubicas más, o bueno, la gente puede ubicar más a Gerardo Martino, pero cuando se trata de la olímpica, dicen, bueno, con que sea selección mexicana es una love mark, no la voy a consumir, es esa marca con la que me identifico y la carga de la palabra México es tan fuerte que te saca de tu contexto y dices, voy a ver deporte, y porque también los medios de comunicación tenemos esa responsabilidad de poder comunicar tu mensaje, adaptarte a la forma también de comunicarlo, porque tienes desde los nuevos jóvenes de la generación Z que están tan metidos en las redes sociales, en plataformas digitales, hasta la persona arriba de los 40, 50 años que te dice, a mí no me interesa tener Twitter, pero yo quiero ver unos Juegos Olímpicos, ¿cómo me entero? Yo todavía compro el papel. Y entonces a mí me gusta leer una buena historia, una buena entrevista. Hay otra persona que quizá prefiere ver la televisión, ok, me adapto yo medio de comunicación y me voy a hacer cápsulas de TV con temas atemporales, o llevo mis entrevistas de Zoom y les hago un formato para que se consuman. Es esa parte de los medios de comunicación, de saber cómo gestionarse para atraer la atención a ese público que no está cautivo. ¿Ya sacaste a esta mujer, a Isabela? Está usted en escucha, el señor Samuel Martínez. Ok. Ya, perdón, Marisol. Sí, esa es mi respuesta. Perfecto. Oye, Irma, cuéntanos, en relación a los pasados megaeventos olímpicos de Londres y Río, qué cosas crees que los hayan hecho memorables? Ay, obviamente, digo, de Londres, queramos o no, lo que más recordamos los mexicanos, la medalla de oro de fútbol, vamos a llamarle, creo que fue lo que rompió con el esquema, porque no estaba presupuestada, hay una medalla, o sea, México la tuvo difícil hasta que llegó a la final y finalmente la ganó, ¿no? A mí no me tocó ir a los Juegos de Londres y esa es una triste historia que se las voy a contar rapidísimo, porque Échale. después de un año de estar preparando toda mi carpeta para los Juegos Olímpicos de Londres, de prácticamente vivir en la embajada de Inglaterra aquí en México, que ya sé que a qué hora era mi tacita de té, qué tipo de té, casi me iba con la ¿Ya sabías reina qué y demás. restaurantes ibas a visitar? No, y tenía pactadas entrevistas y tenía lugares que iba a ir a hacer notas y demás. 6 semanas antes de los Juegos me rompí la pierna. Me fracturé tibia y peroné de la pierna izquierda, y cuando yo tenía que estar trepándome a un avión, estaba pues con la pata así chueca, pues empezando una rehabilitación, empezando a caminar otra vez. Y pues sí, me tocó ser aficionada en esos Juegos Olímpicos de Londres, verlos por televisión.
sufrirlos en algún momento, emocionarme con muchos de los atletas y lo que comentaba Betty, el horario es muy importante, el hecho de que Londres y Río hayan sido en horarios adaptables para México, la gente lo pudo ver, los pudo seguir y obviamente te metías de lleno a lo que estaba pasando. Creo que en Londres el parteaguas fue Así el es. fútbol, olvidando lamentablemente lo que se hizo en otros deportes, que un tiro con arco, enclavado, se tuvieron medallas, pero tú pregúntale a cualquiera y te va a decir, ah, Londres, la medalla de fútbol, no hay más, es lo que te van a decir. Y en los de Río, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de clavados, y Betty no me va a dejar mentir, la alberca verde, ¿no? O sea, el hecho de que de repente las instalaciones no estaban igual en las mejores condiciones, el que, como decía Marisol hace rato, por estar enclavados, pues no veías que el pentatlón también estaba ganando medalla. Sí, acercó a la gente, pero creo que le faltaba por ahí algo más, ¿no? No hubo esa expectativa como la que se tuvo en Londres, por ejemplo. Y ahora para Japón, hay muchos deportes nuevos y hay muchos deportistas nuevos y estamos en un cambio generacional importantísimo para la delegación nacional. Importantísimo. Sí, simplemente en la selección de atletismo, el 80% de los atletas que van son nuevos. Van O por primera sea, vez. van por primera ocasión. O sea, ¿cuántos de nuestros deportistas debutan en estos juegos? Y es por eso que no les puedes exigir que traigan una medalla, aunque tengan el mejor ranking o los números, además. No, Van a aparte la vivir preparación juntos, ha sido ¿no? totalmente distinta, ¿no? O sea, el Sí. deportista no llega igual, no pudo prepararse, no pudo competir, no pudo hacer a lo mejor hasta su dieta bien, ¿no? O sea, no, llega totalmente distinto, no sé. No, hay unas que ni conocen dónde van a llegar, ¿no? Por ejemplo, el golf, que para muchos el golf es un deporte aburrido para seguirlo por medios de comunicación, por televisión, a algunos no les gusta. Golf no conocen el campo, o sea, tanto Abraham Nancer, que es el mejor golfista que tenemos ahorita, o Gaby López, la banderada, te lo han dicho, pues no sabemos qué vamos a ver, en qué condiciones nos vamos a enfrentar, pero hablas bien de ellos, ¿no? Lo que decía Betty hace rato del softball. Softball y béisbol son 6 equipos por cada competencia, 50% de posibilidades de ganar una medalla. Si nos vamos a posibilidades, México estaría obligado a ganar una medalla, pero béisbol lo armaron en el 2 para las 5 de la tarde, o sea, dijeron, ay, pues ya no tengo manager, a ver, levante la mano el que quiera, vente para acá, tú estás dando bien las cosas, chispas, no me prestaron a los ligamayoristas, pues vente tú, casi fue un gol para si fuera fútbol, ¿no? Y no sé con qué vamos a ir con la selección de béisbol. La de softball ya le ganó a todos con los que se va a enfrentar, acaba de jugar en un partido de preparación ante Japón, que era el que le faltaba ganar, ganaron en Japón contra las japonesas, y creo que para el softball podría ser, pero lo triste de la historia es que terminando estos Juegos Olímpicos, nadie va a hablar de softball, se los puedo garantizar así. Nosotros vamos a hablar de softball. Eso ¿Cómo de espero, que no? Oye, Betty, los más memorables para ti, los juegos más memorables para ti. ¿Y por qué? Sí, bueno, sin duda los de Sydney porque fueron los primeros y además me tocó el otro lado del mundo, entonces fue experiencia por donde le veas, fue experiencia por la transmisión porque en aquella ocasión yo fui con Grupo ASIR, entonces era radio. Y la propuesta que en aquella ocasión hizo Francisco Javier González, que era el encargado de Superdeportiva, era la transmisión de los juegos, que era una propuesta muy aventurada, justo por la diferencia de horario. La empresa ASIR, el señor Ibarra, le acepta la propuesta, hacemos la transmisión en vivo, entonces eso nos da un plus súper especial porque no había redes sociales, no había el internet que hay hoy, no había Twitter como hoy, no había nada de lo que hoy tenemos. Entonces, la única manera prácticamente que había de enterarse en el momento de lo que estaba pasando con los mexicanos, pues fuimos nosotros, ¿no? Y fue una experiencia súper interesante por ese lado. No nos dimos cuenta o nos contaban más o menos cómo iba la aceptación del público, pero nos dimos cuenta ya cuando regresamos. Incluso a mí, más de un colega me dijo, oye, qué bueno, porque si no los escucho no me entero. Y los periódicos lo publicaban un día después. Entonces, eso nos daba un plus. Pero de manera particular, bueno, eso obviamente, cubrir los Juegos Olímpicos, que ya decía yo, no tiene nada que ver con ir a ningún otro evento, estar en ese ambiente, ver a los deportistas, platicar con ellos, a los que ganaron, a los que no ganaron, a los que les fue bien, a los que les fue bastante mal, encontrarme con otra cultura y lidiar con el horario. Eso es algo
que en la escuela no te explican jamás en la vida, ¿no? Hasta que lo vives. Cuando vas a un evento de esta naturaleza, uno de los grandes retos es el horario, porque te estás muriendo de sueño y tienes que estar trabajando. Y cuando te quieres dormir porque sabes que al otro día tienes que trabajar, estás con el ojo abierto. Entonces, hacer esas modificaciones no es nada fácil. Lidiar con la comida es otro tema y todos esos pequeños detallitos que pareciera que no valen o que no pesan son súper importantes porque una persona y un reportero, si no comiste bien, si no dormiste bien, que eso es casi de ley, si no estás bien hidratado, en un evento que no te deja descanso desde que empieza hasta que termina, te cobra factura. Entonces, hay que tener también mucho cuidado en este tipo de detalles. Y para mí fueron memorables por todo eso. Y al final, cada uno de los Juegos Olímpicos que tuve la oportunidad de fueron memorables porque cada ciudad es diferente, cada cultura es distinta, cada delegación es diferente, las experiencias que se viven no se repiten. Entonces, aunque vayas con el mismo deportista, la experiencia es otra, ¿no? Una cosa fue María en Beijing, otra cosa fue 4 años después y otra cosa en Río. Entonces, son experiencias distintas. Así que para mí memorables todas, pero más, por supuesto, los primeros. Oye, hablando, ahorita que mencionaste Río, pero Río fueron unos Juegos Olímpicos distintos porque para los mexicanos no, la cobertura fue distinta, los derechos solamente los tenía una empresa. Entonces, ¿tú crees Sí. que estos Juegos pues fueron del interés de la mayoría de los mexicanos o no? O sea, es esta pues poca difusión tal vez que tuvo en los medios que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Aprender la tele y ver. ¿Tú crees que fue de interés o cómo estuvo ahí la cosa? Estuvo curioso. Primero, Televisa no tuvo derechos, entonces no fuimos. Los vimos acá, teníamos muchas restricciones para dar la información justo por ese tema de los derechos, si no cumples esas pequeñas o grandes limitantes de los derechos, te haces acreedor a multas bastante altas. Creo que solo pueden Entonces, usar bueno, fotos, ¿no, teníamos Betty? Perdón, fotos, solamente solamente fotos, ¿no? fotos. Y aunque tuviéramos o Televisa contara con el archivo y cuenta con el archivo de varios Juegos Olímpicos, no lo puedes usar, porque decíamos, es que ya está, sí, pero los derechos este año no los tenemos, por lo tanto, aunque esté ahí, ahí se va a quedar, no podemos usar ni siquiera archivo. Entonces, eso le dio a ese evento una dificultad estando aquí porque teníamos que buscar a ver qué foto vamos a utilizar, a ver cómo lo vamos a decir, porque incluso te puedo decir, por ejemplo, en el caso de los espacios noticiosos que hay en Foro TV, teníamos que cuidar incluso hasta el lenguaje, porque Juegos Olímpicos es marca registrada. Entonces, teníamos que cuidar eso y en Estados Unidos los derechos los tenía Telemundo. Entonces, había que cuidar todos esos detalles. Bueno, yo estuve aquí, entonces se vuelven diferentes y lo que yo escuchaba de conocidos era que, oye, ¿y dónde me entero? Oye, ¿y dónde los veo? Oye, ¿y por qué Televisa no los tiene? Me tocó en alguna ocasión contestar una llamada de la gente a la redacción y me preguntaban, oye, ¿a qué hora va a ser la transmisión de la inauguración de los Juegos de Río? Pues aquí a ninguna, pero los puede ver por Claro. Oye, ¿y entonces los veo por TV Azteca? No, tampoco los tiene TV Azteca. Pero ¿y por qué? Pues porque no tenemos derecho. Oye, pero te lo juro que en alguna ocasión una persona me dijo, pero es que díganle a Toño de Valdés, o sea, realmente de repente la organización de cómo se organizan estos eventos, valga la redundancia, cómo se lleva a cabo la negociación, pues es algo como totalmente desconocido para el público. Entonces decía, pues Toño de Sí. Valdés no tiene absolutamente nada que ver, es mucho, mucho, mucho más arriba, ¿no? Más para Entonces arriba, más se dinero. volvieron, sí, se volvieron unos juegos un poco alejados, se volvieron unos juegos que estaban allá, lejos, y algo pasaba y luego te enterabas en un noticiero o luego te enterabas en el periódico e incluso para los mismos deportistas, en un par de deportistas y me dijeron, es que qué triste porque mi familia no me vio, es que qué triste porque mis amigos no se enteraron, porque el porcentaje de mexicanos que tienen internet aún hoy, pues es bajo. Estábamos hablando de 2016,
pues era imposible. Y además la plataforma de repente fallaba. Yo los tenía que ver en claro y pues de repente fallaba. Me quedaba sin ver una competencia o de repente ya no vi el final porque caía la señal. Entonces sí, fueron unos, yo diría que unos juegos un poco alejados. ¿Cómo se vivió en TV Azteca esto, Pati? Porque tú estabas ya ahí en las filas, ¿no? Sí, pues igual, o sea, la verdad es que es complicado porque justamente está pasando eh, pues uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y casi casi que tienes que pues no fingir que no está pasando nada, pero no lo puedes comentar, no puedes usar la palabra, ¿no? Entonces la gente se saca mucho de onda de decir como que, pues sí, justo, como que oye, están en protagonistas, ¿por qué no están hablando de lo que está pasando? O tuvimos medalla hoy, ¿por qué no? ¿No? O sea, o lo dicen, pero como raro, ¿no? Entonces, como bien decía Betty, o sea, la gente no entiende como este tipo de negociaciones y que, digo, a nosotros nos pasó en un programa que teníamos para Estados Unidos de TV Azteca del Mundial de Rusia, que no podíamos usar la palabra mundial, no podíamos usar la palabra Rusia. Entonces, tienes que estar también muy concentrado porque pues justo, ¿no? A lo mejor pues es lo más coloquial decir, oye, y en el Mundial de Rusia, no, eso no lo puedes decir, ¿no? ¿Qué decías, Pati? Pues o sea, ya ni me acuerdo cómo le decíamos, Copa pero del Mundo. la copa, este evento tan importante, o sea, usando cualquier sinónimo sin que fueran necesariamente esas palabras. Y yo sí creo que, pues bueno, que qué triste que estos juegos de alguna manera sí estuvieron tan alejados que sí, la gente ni se enteraba de lo que está. Ah, o sea, nosotros, claro, los que nos interesan los deportes, por supuesto que sabes, te informas de alguna manera dónde lo puedes ver. Ah, ok, no se puede ver, entonces lo puedo ver en claro. O pero mucha gente que, digo, yo pienso, no sé, a lo mejor mi abuela, mi tía o alguien que no es tan apegado al deporte, era como, ah, pero ya empezaron, ¿cómo? O sea, no, y yo creo que eso, pues fue muy triste, ¿no? Alejar algo tan humano, tan internacional, tan que de verdad es importante que todos lo veamos o que estemos pendientes o que de alguna manera estemos viendo a los mexicanos, aunque sea a la distancia, eh, es horrible, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de tener ahora estos juegos con tantas opciones diferentes para verlos, ¿no? Cada quien decidirá qué le gusta más, hay muchísimas opciones diferentes de dónde los podemos ver, pero bueno, pues es tener otra vez esta apertura de alguna forma para que toda la gente pueda tener acceso a ellos, creo que es súper importante y de verdad, pues bueno, lo valora uno, ¿no? Después de que no lo tienes. Oye, Betty, ¿y cómo viste la participación de los deportistas mexicanos en Río 2016? ¿Se cumplió, no se cumplió? ¿O cómo lo viste? ¿Cómo los vi? Bueno, yo creo que fue un resultado muy bueno, muy, muy interesante y justo por eso qué lástima que fueron la transmisión así en México, que no se pudieron ver las medallas en televisión abierta, pero el resultado fue bastante, bastante interesante en cuanto al número de medallas y en algunos casos como el de pentatlón que ya comentaba, me parece Marisol, fíjate que sí fue sorpresa, pero fue como una sorpresa que ya la federación tenía por ahí medio presupuestada, porque justo hace algunas semanas asistí a una plática de Zoom también con la federación, que estaban haciendo un análisis de qué iba a pasar en Tokio antes de que se decidieran el resto de los nombres, solamente estaba Mariana. Entonces, ellos comentaban que, o recordaban que justo para Río, la estrategia fue un poquito lo que se está haciendo con Mariana o lo que se planeó con Mariana. ¿Qué pasó con Ismael? Una vez que Ismael obtiene su calificación para los Juegos Olímpicos de Río, se le empieza a guardar. Entonces, hay como eventos muy específicos a los cuales se le dice tienes que ir, pero la preocupación fundamental fue su preparación. Entonces, se puso más atención en la preparación de Ismael hacia Río, que era el evento importante, ya con el boleto. No había necesidad ni de sumar más puntos, ni de mantener tu ranking, nada. Había solamente que prepararse para Río. Eso fue lo que hicieron y ahí estuvo el resultado. Un poquito también lo que han estado haciendo y de manera además obligada, porque pues tienes un año casi con 0 competencias, pero también Mariana ha estado asistiendo a pocos eventos.
ya tiene ella el boleto desde Lima, entonces no tenía tampoco necesidad. Cuando pasa esto con Ismael, entonces se vuelve toda una sorpresa porque efectivamente yo no estuve en Río, pero sí me comentaban y el mismo Ismael me comentó, dice, es que no había nadie, ¿no? Casi no había medios y muchos llegaron así como que rayando porque estaban en otro evento y se van enterando porque pues vas viendo, mira, ya va en tal lugar, en tal prueba, mira, va en tal lugar, en tal prueba, ¿no? Pues igual y en una de esas cierra súper bien la combinada y podio, y pasó. Entonces, yo creo que eso fue también muy bueno. Clavados, por supuesto, pues bueno, ya decía yo, es uno de los deportes en los que se espera que se obtenga presea, taekwondo, bueno, María, una medalla más a su ya abultadísimo currículum, y bueno, 4 años después de Londres esperaba que pues fútbol diera por ahí nuevamente la sorpresa, pero pues no pasó. Oye, Pero bueno, María, pues a final de cuentas, perdón, María ganó, pero me acuerdo, esto es un paréntesis que hago, porque me acuerdo que hicieron en Televisa Deportes como una subasta de artículos de deportes, hacían como una subasta. Y alguien, bueno, estaba Javier Alarcón y subastaron un uniforme, un G de María, me de parece. María. Y la persona que lo compró no sabía quién era María. Y salió en Bueno, vivo sí. así. Ay, Pero bueno, bueno, pasa. ok, si hay oportunidad les cuento alguna anécdota que me Ahorita que pasó, terminemos, con todo gusto, nos sí, cuentas. con con diputados. Ah, Bueno, yo lo que siempre digo también es que si las medallas ya estuvieran entregadas, pues ¿para qué hacemos juegos, no? Entonces yo creo que siempre hay oportunidad de que se dé un resultado que nadie presupuestaba, un resultado sorpresivo y por supuesto un resultado de alguien que se esperaba y no lo gana por lo mismo, ¿no? Las medallas son 3 en cada disciplina, en cada rama, pues están limitadas. oye, Irma, ¿y tú cómo viste a los deportistas mexicanos en Río 2016? Lo mismo, digo, lo poco que pudimos ver, ¿no? A través de las otras plataformas y demás, que sí te ibas enterando. Nosotros en radio, pues sí tenías que estar buscándola a ver de qué forma tener al momento, porque ¿De como dónde? quieras televisión tienes chance de que si tu programa es más tarde, pues tienes chance de preparar algo, pero radio es la inmediatez. Entonces, está cayendo la medalla y tú prácticamente tienes que estar redactando la nota o entrando al aire en alguna cápsula o en algún noticiario. Nosotros tenemos espacios prácticamente todo el día y sí era mucho estarnos moviendo para conseguir la información. A mí me llama la atención, por ejemplo, que de los 5 medallistas de Río, ninguno repite ahora para Tokio, que no va ninguno de ellos. Entonces, vamos a tener nuevas caras, sí, que seguramente subirán al podio. Por ahí, no sé, boxeo, sabemos que Misael ya anda en el profesionalismo, Ismael se retiró finalmente para ir a Estados Unidos, el caso de María, lo sabemos, Germán Sánchez, lamentablemente, Germán, Betty no me dejará mentir, ha tenido la más mala suerte con las lesiones, porque sale de una, entra a otra y ahora prácticamente en el último filtro es la última lesión que tiene, La que lo llevan otra, hasta operar, la operación. Exacto, o sea, si no fue el hombro, fue la órbita del ojo, sí. fue la rodilla, fue el tobillo, fue todo. Y es excelente, excelente deportista, ¿no? Pero creo que lamentablemente no pudimos ver a todos los deportistas por esta situación. Ojalá ahora en Tokio, a pesar de la diferencia de hora, podamos estar más cerca de ellos. Creo que sí hay esa expectativa de estarlos siguiendo y sobre todo conocer esas nuevas caras, o sea, sí saber que si de gimnasia va una Alexa Moreno, que hace 4 años Alexa Moreno estaba envuelta en todo el tema del bullying a través de redes sociales y demás, porque Alexa es chaparrita y robusta, es su complexión, Muy y fuerte. sabemos que le hicieron un bullying espantoso por esa situación. Ahora ella fue una de las que calificó también, de las primeras en calificar, y es una de las que va a ir a demostrarte en gimnasia que aunque sea chaparrita y que la complexión no sea la que estamos acostumbrados a ver en gimnasta, te va a dar una buena participación. No sé si le alcanza para medalla, pero una buena participación sí la va a tener seguramente. Oye, Irma, ahí tú misma, ¿qué opinas acerca de que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron aplazados un año debido a la pandemia COVID-19? Ay, bueno, lo del COVID creo que a todos nos ha pegado muchísimo. Hace rato que preguntaba si la gente estaría interesada en ver Juegos Olímpicos. Creo que estos Juegos, por el simple hecho de que estamos en una pandemia,
van a ser especiales, porque lo que queremos es ver algo diferente, algo que cuando prendas la tele no estés viendo que si el COVID ya subió, que si las vacunas, que están creciendo las olas y demás. Creo que era justo que es lo que se tenía que hacer. Hay muchos intereses involucrados, por lo cual no se podían cancelar los juegos, e intereses económicos muy fuertes, pues, tanto para el Comité Olímpico Internacional, los patrocinadores, que se bajaron muchos patrocinadores para los Juegos Olímpicos de Tokio, y muchos patrocinadores que están en Japón tienen todavía duda de qué van a hacer porque no va a haber público, no vas a tener esa derrama económica del turismo internacional, no tienes público, no tienes esa venta de entradas de los souvenirs. Además, hace rato estaba viendo una nota que la venta de souvenirs es a través de una maquinita, como cuando vas y sacas tus comida chatarra, tus papas y tu coca y demás. Así le echas la moneda y le pones la taza y te sale la taza. O sea, bueno, que en Japón, contactos, ¿no? Que en Japón todo se vende así, ¿eh? El café, incluso puedes encontrar hasta ropa interior en vending machines. Maquinitas, mira. En maquinitas, sí. Tú puedes encontrar todo, ¿eh? Todo. Entonces, bueno, pues qué bueno que tienen ese sistema para que no haya intercambio no haya contacto. Sí, físico. pero de todas maneras, económicamente es una pérdida. O sea, aplazarlos, aunque hayas mantenido el logo de Tokio 2020 y estemos en 2021, va a ser muy costoso. O sea, ya se devaluó el tema de Juegos Olímpicos económicamente hablando. No es redituable ahorita. Se tienen que hacer, sí, por las presiones económicas que hay, por la presión de tienen que salir ya los Juegos, pero los deportistas no todos llegan en el mejor momento, no todos llegaron porque ellos se preparan durante 4 años para una justa olímpica, no se preparan 5 años, y menos en un año donde de 12 meses, 10 estuvieron parados. Es unos juegos con mucha expectativa. Yo creo que va a haber muchas sorpresas y los grandes favoritos igual y se van a quedar en expectativa, no van a poder alcanzar nada, ¿eh? Betty, ¿tú cómo viste este paro debido a la pandemia? Híjole, bueno, retomando un poco lo que decía Irma, pues hay nombres importantísimos que no alcanzaron a llegar, como el mismo Mo Farah no calificó, importantes maratonistas de Kenia no dieron la marca. Entonces, y bueno, Simone Biles el año pasado todavía estaba entre, sigo, me retiro, si voy, ¿qué hago? Entonces, no ha sido nada fácil absolutamente para nadie. Son unos juegos interesantes por ello. Entonces, fue muy complicado. Yo creo que mentalmente, más que físicamente, ha sido muy difícil para los deportistas porque mantener esa expectativa cuando ni siquiera sabían qué iba a pasar y después les dices, sí se van a hacer, pero no hay donde entrenes, ¿no? Y entonces no puedo entrenar, y si no puedo entrenar, pues entonces ya no puedo ir al evento, que fue lo que les pasó a las de natación artística, por ejemplo, que todavía tenían la oportunidad de buscar el boleto por equipo, y ya no fueron a la última oportunidad de hacerlo, porque no tuvieron dónde entrenar. Entonces, obviamente que eso les ha complicado la vida a todos, y yo creo que ahora que se reúnan en Tokio es como decir, llegamos a la meta, ¿no? La meta era estar ahí de alguna forma. La meta era llegar a esos juegos. La meta es que se realicen. Ahorita el Comité Olímpico, yo creo que nadie más que el Comité Olímpico y el Comité Organizador más que el Comité Olímpico han de desear ya que se hagan, que no pase nada, que todo mundo regrese sano a sus países. Ya hubo positivos, que ya no haya más y que se terminen ya a lo que sigue, porque sí han sido meses muy difíciles en ese sentido para absolutamente todos. Entonces, yo creo que estar ya ahí es algo súper importante, ¿no? Ante esto, pues, bueno, se sabe, ¿no? Hubo mucha presión por parte de... Sí, claro. De patrocinadores, de medios de comunicación, del mismo COI. La gente no quería que se cancelaran. Pero ahora surge esto que tú acabas de decir, ¿no? Igual ahorita me lo comentan, Irma y tú, estos positivos que ahorita ya se están dando. Entonces, ¿qué va a pasar si esto se incrementa, no? O sea, es algo de mucho cuidado porque todavía está latente a lo mejor a que pues a que se cancelen tal vez algunas pruebas, ¿no? ¿O cómo ves?
tal vez no que se cancelen pruebas, yo creo que ya no que se cancelen pruebas, pero sí que refuerces las medidas. Si ya el plan ahorita es hacerles examen todos los días, a lo mejor no que les hagas examen cada 12 horas, por supuesto sería muchísimo más complicado, pero limitar más la presencia de gente. Si no sé cómo lo tengan planeado, si dicen tenemos oportunidad de que entren tantos medios, bueno, van a entrar por partes, no sé, hacer ese tipo de modificaciones, porque eso es algo que definitivamente el Comité Olímpico sí tiene presente, tanto así que es la primera ocasión que se van a permitir el nombre en un momento dado de cambios si alguien se enferma, ¿no? Si alguien da positivo por COVID, puede entrar un sustituto, pero el sustituto tiene que estar ya, tampoco lo puedes mandar llamar de su país, que es el caso particularmente hablando de la delegación mexicana de Jessica, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, van a ser juegos atípicos en ese sentido. Si han tenido la oportunidad, me imagino, de revisar un poquito los playbooks, la forma en la que se van a llevar a cabo las entrevistas en la zona mixta va a ser totalmente diferente a cómo era antes o como regularmente se hacen. Ahora necesitas tener una distancia, necesitas hacerlo con boom, no puedes acercarte al deportista. Entonces, todo esto va a modificar completamente todo. Y si se empiezan a dar más casos, pues a lo mejor haces cambios en eso, ¿no? Si va tu equipo del deportista es de 4, bueno, pues entran 2 y los 2 por si se necesitan. Yo no sé, estoy un poco acá inventando, ¿no? Pero Sí. tendrías entonces que hacer ese tipo de implementaciones, porque además todo esto es nuevo. Entonces, sobre lo nuevo, tienes que innovar. Tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? De la mejor forma, ¿no? Oye, Irma, esto es muy interesante. ¿Cómo se comunicarán o se van a transmitir por parte de la empresa que tú representas estos Juegos Olímpicos del 2021? ¿Qué tipo de cobertura van a realizar ustedes en particular? Sí, mira, nosotros acá en el IMER, como les había comentado, somos la radio pública. Nosotros tenemos sí que dar esa voz, tenemos que abrir ese espacio, pero no solamente llevar el deporte como tal, sino llevar algo más. ¿Qué es la otra historia? Si hay una historia de vida con los deportistas, si hay algo periodístico alrededor de los juegos, que hay mucho periodístico. Entonces, nosotros preparamos una serie de especiales, serie de cápsulas que vamos a estar transmitiendo en cada uno de nuestros espacios. Tenemos 2 noticiarios, 3 noticiarios por día, más el programa de impacto deportivo que se va los 7 días de la semana. Y ahorita no empezaron nuestros juegos, sino nuestros juegos empezaron antes, porque es momento de estar haciendo entrevistas, todo lo que es la preproducción, buscando no solamente a los deportistas, sino especialistas, psicólogos deportivos hemos tenido, especialistas económicos, jueces, que también México lleva árbitros, jueces para diferentes disciplinas. Y nosotros vamos a hacerlo así, con una serie de cápsulas, vamos a estar presentando obviamente lo que suceda a lo largo de la madrugada, pero tampoco tenemos derechos de transmisión. Radio y televisión somos los más castigados con el tema de los derechos. Nosotros no podemos utilizar un audio, o sea, no puedes tomar una conferencia de prensa porque no estuvimos ahí. Y lo que estamos previendo es, pues, apalabrar a los deportistas y es, oye, Es que citar ¿puedes nada más. ayudarnos? Sí, o lo que hacemos nosotros es por WhatsApp, es lo que estamos haciendo. Ah, Ahorita, por ya. ejemplo, Melissa Rodríguez, la nadadora, apenas ayer el sábado se lo pedí, apenas ayer me escribió, me mandó un audio de, a ver, así estoy viviendo ahorita mi concentración, mi cuarentena va así, me estoy entrenando tanto tiempo, las pruebas, tal. Nos estamos apoyando mucho en las redes sociales de los mismos deportistas, en el Instagram, obviamente Canelo Angulo acaba de abrir su canal de YouTube y qué buena TikTok cápsula. también, ¿no? Por ahí. En TikTok. Entonces es apoyarnos en toda la tecnología que hay ahorita, que todo eso no tiene derechos, porque eso es lo que hacen los propios deportistas y eso sí lo puedes estar jalando. Y pues esperar a que el Comité Olímpico Mexicano va a tener una serie de conferencias con los deportistas para México, CONADE también está preparando algo. Y con ellos, pues tratar de tener la voz de los deportistas, pero no quedarnos con eso, sino darles nosotros ese plus de lo que también tiene el IMER que ofrecer en estos Juegos Olímpicos y en todos los mega eventos que nos ha tocado cubrir, ¿no? ¿A ti qué te va a tocar? O sea, tú
Específicamente, ¿tú qué vas a hacer, Irma? Uy, pues mira, nosotros somos 3 personas en deportes nada más y somos de todo. O sea, aquí no es ay, tú haces del deporte de la A a la B y tú, no, o sea, aquí todos hacemos de todo, es ok, mesa, una junta editorial, vamos a trabajar tal especial. Bueno, yo tengo el contacto con tal persona, tú con esa, tú con esta. De hecho, al ratito, a las 4:30, tengo una entrevista con Jair Fernández, es el umpire mexicano que va a estar representándonos en los Juegos Olímpicos. Al ratito voy a hacerle una entrevista a él, previendo no solamente llevar la entrevista al programa, sino de los mismos extractos que tenga de la entrevista, a armar un especial con otros jueces. Mañana voy a hablar con la juez de tiro con arco también y buscar eso. O sea, somos 3 personas, tenemos 15 días por delante con los Olímpicos y después los Paralímpicos, porque para el IMER es muy importante también el tema de los deportistas con discapacidad, de la inclusión y darles esa voz, porque si los olímpicos les damos tanto juego, ¿por qué no dárselos a los paralímpicos? Que es impresionante la forma en que se presentan los deportistas. Los juegos cambian totalmente. La fiesta de los Juegos Olímpicos es una y la de los Paralímpicos es otra. Y Paralímpicos, Betty no me va a dejar mentir, pero el sentimiento está a flor de piel. O sea, son los juegos que los sientes como si tú estuvieras participando. Son juegos que te vuelven como más humano, ¿no, Totalmente. Betty? Son juegos súper especiales. Eso que dice Irma es muy, 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 muy cierto. Es como si te convirtieras en otra periodista. Realmente es algo espectacular los Juegos Paralímpicos porque son menos pruebas, son menos deportistas, es menos prensa. Entonces yo siempre los he visto como unos juegos como más íntimos, como más cercanos, como más, todos somos amigos, como que todos estamos juntos. Es un sentimiento muy, muy, muy especial. Y a mí me gustan muchísimo además porque cada deportista, cuando llega a los Juegos Olímpicos, a los Paralímpicos, lleva ya una historia. Entonces, verlos ahí, tú sabes, aunque no lo sepas bien, pero tú sabes que tuvo que sobreponerse a limitantes, tuvo que sobreponerse a cuestiones médicas probablemente, tuvo que sobreponerse a limitantes de su entorno. Nada más, por ejemplo, hagan una visión. ¿Cómo se mueve un deportista paralímpico en silla de ruedas que tiene que ir, por ejemplo, al Centro Paralímpico sobre Avenida Churubusco, cuando la banqueta está llena de hoyos y llena de irregularidades? Y que la mayoría de las rampas, esto nosotros no lo percibimos porque no las ocupamos, pero la mayoría de las rampas no están bien hechas. O O están los coches las obstruidas, tapan. ¿no? O se Están estaciona la obstruidas. gente en la esquina. Claro, se estacionan. Entonces, todo ese tipo de detalles, los deportistas lo tuvieron que sortear para poder llegar a esos juegos. Y estar ahí, la verdad es que son unos juegos espectaculares, espectaculares. Cuando tú los ves correr, tú los ves nadar, el tiro con arco. Digo, uno de los deportistas que a mí de tiro con arco, de paralímpicos, que más me han impactado es Stutzman. Matt Stutzman, si no me equivoco, se llama así. Matt Stutzman. O sea, el día que yo lo conocí en los Panamericanos de Guadalajara, se los juro que yo lo vi y lloré. Impresionante. Ájale. Lo que pasa es que él no tiene brazos, entonces con la No boca. tiene brazos. Con la boca es con la que Sí. jala la flecha para Sí. tensar el arco y para poder Sí. lanzar la flecha. Entonces, Bueno, entonces tiene como un Sí. soporte, ¿no? Para el arco. sí, o sea, Sí. Utiliza los pies y utiliza la boca, ajá. porque no tiene brazos. Entonces, yo me acuerdo que en aquella ocasión, mi colega de Televisa de Guadalajara me dijo, oye, ¿ya viste a Stutzman de tiro con arco? Le dije, no, es que tienes que verlo. Dije, ¿por qué? ¿No? Es que no tiene brazos. Y dije, a ver, no checa, tiro con arco sin brazos, ¿cómo? Cuando lo fui a ver, de verdad, no es broma, yo lloré, porque a la hora de cómo él se acomoda y la facilidad que tiene sus manos, son sus pies. La facilidad o la movilidad que uno tiene en las manos, él lo tiene en los pies.
Entonces él llega con sus chanclitas a la competencia para acomodarse en su silla, acomoda su arco en el hombro, con el hombro y con la cara, con el pie derecho levanta el arco, con la boca jala el tensor que tienen en la cuerda, con la boca lo jala y con el otro pie la agarra y así tira. Bueno, impresionante, Impresionante, Sí. de verdad. Él cuenta bueno, yo platiqué con él cuenta que dice que cuando le dijo a sus papás, por cierto, adoptivos, les dijo que él quería hacer tiro con arco, pues de entrada los papás dijeron, ok, pero como los mismos papás desde el principio lo trataron como un niño completamente normal, ellos mismos dijeron, bueno, un niño normal, pues puede hacer tiro con arco. Claro, bájale. Nah. Oye, Abraham, hay una Dime. pregunta en el chat del profesor Mario Ortiz Murillo. Si le podemos abrir el micrófono, Pablo, al profesor Mario Ortiz. Sí, bueno, buenas Listo. tardes. Ahí Listo, Mario, te escuchamos. Mario, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Samuel. Felicidades a las periodistas con tanta trayectoria, pero perdón que interrumpa su tan interesante charla, pero ahorita que estaban platicando precisamente sobre algunos deportes que tienen mucho arraigo en la Ciudad de México, en el país, en general, bueno, pues yo soy beisbolero de corazón, ¿verdad? Lo sabe Samuel. Y bueno, pues no quería evitar preguntar cuáles son las expectativas que tiene México para el rey de los deportes, ¿no? Toda vez que México es un país que exporta tantos liga mayoristas, que tiene jugadores como Randy Arozarena, ¿no? Cubano, que fue estrella en la Serie Mundial y que incluso declaró que podría jugar por México, que hay una gran tradición de béisbol y que pues me parece, pues entre los beisboleros tenemos la expectativa de alguna medalla. Sin embargo, bueno, los japoneses, los caribeños, son muy buenos, pero me gustaría que las expertas nos dieran su escenario hacia esta justa deportiva de nuestro amado rey de los deportes. Muchas gracias. Ok. Pues Irma ya más o menos lo había comentado hace ratito, de hecho, porque ella señalaba que pues en números está el 50% de posibilidades, pero el tema aquí es la selección. Sí. El gran detalle está en la selección. Yo de mi lista original creo que borré a todos y puse a todos los que al final se quedaron. Hay muchos nombres que no estuvieron en el proceso, entonces por ahí yo creo que se abre una gran duda, tal vez. No sé, Irma, ¿tú qué ves? Sí, bueno, está desde que el manager no está, ¿no? De que Entonces, contabas manager. que con Juan Gabriel iban a hacer algo porque habían ganado bien en el preolímpico, dando la sorpresa Así porque es. se clasificaron de primera, de primer momento, y a la Así mera es. hora, semanas antes Sobre de los Estados juegos te Unidos. dicen, exacto, y semanas antes te dicen, ¿sabes qué ya no va? Va Sí. Benjamín Gil, que Benjamín Gil sí, en Liga del Pacífico con Tomateros ha hecho muy bien las cosas. Con los Mariachis ahorita, que es Mariachis el nuevo equipo que tiene la Liga Mexicana de Béisbol, le están saliendo bien las cosas. La gran polémica de tener a Adrián González, porque Adrián viene de un periodo en el que no había tenido No había actividad. jugado. Ajá, lo tiene Lo Mariachis, empieza a reactivaron. jugar, lo reactivaron prácticamente para llevárselo a Tokio. Sí Y es. sí, el hecho de tener un equipo armado al vapor, que no han jugado, Al vapor. porque los partidos que vimos hace 3 semanas, que se jugaron aquí en el Alfredo Harpelú, no fueron esos de selección, no fue un partido de preparación. De esos seleccionados todavía cortaron más la lista. Entonces, muchos de los que vimos en esos juegos de preparación no No van a van a ir ir. a Tokio. Y ahora, hablando de los equipos, sí, son 6 equipos, 50% de probabilidad para que puedas ganar una medalla. Pero tienes a Dominicana enfrente, que Dominicana es del mejor béisbol que se tiene en el Del mundo. Caribe. Tienes a Claro. los Estados Unidos, tienes a Japón, que Japón, ¿cuántos mexicanos no han ido a jugar a Japón? Y cuántos, Jorge Cantú, Así que es. por cierto no está en la lista, Jorge Cantú decía, a mí díganme, yo voy, ¿no? O sea, yo me subo con la selección para ir a Japón. Mi gran duda sería Israel. Yo no sé, Israel me sorprende, ¿no? Que esté en Juegos Olímpicos en béisbol, pero sí, Sí. yo veo complicada la situación de México, sobre todo porque no hubo preparación, porque se están esperando Exacto. hasta llegar a Hiroshima, que es donde van a tener su campamento, para decir, ay, mira, ¿contra quién jugamos? Empezar a entrenar.
Exacto, y les vaya a pasar como a la selección de fútbol, ¿no? Que la selección de fútbol ya está allá y se les cayó el partido amistoso que tenían. Entonces, no Exacto. tiene, si fútbol no tiene contra quién jugar, no sé qué va a pasar Sí. con béisbol, ¿no? Sí, es una gran expectativa béisbol, gran expectativa por ese lado. Si hubieran mantenido a los que estaban jugando con Juan Gabriel, otra cosa sería. Y entonces sí podríamos decir, tiene posibilidades, pero por supuesto, pero ahorita, Ahora, aquí el gran tema es que solo son 6 equipos y es probable que puedan tener alguna chance si por ahí dan claro, el campanazo, ¿no? Sí, pero claro, pero estás hablando de un deporte de conjunto. ajá, O sea, es no, un no puedes tú deporte, pedirle a un deporte de conjunto que de la noche a la mañana se coordinen y sepan qué hacer. Cierto, todos son beisbolistas, pero no estás jugando con ellos. Claro, claro. aunque Hay que ver lleves qué una pasa. gran Perdón, lista Irma. de, sí, perdón, aunque lleves una gran lista de lanzadores, que sabemos que el picheo va a ser la base para los juegos, no se conocen. Entonces, no Claro. es lo mismo decir, me llevo, por decir, no sé, agarro a Mariachis completo y me lo llevo porque Mariachis está jugando muy bien, o a Diablos, que está en los primeros lugares de la liga de béisbol ahorita en la zona, me los llevo y nada más lo refuerzo con quito a los extranjeros, me Alguno que traigo a otro. los Ujú. mexicanos y ya, a que a la mera digas, caray, y ahora yo no lo había visto, no lo conocía o lo conozco de nombre y pues sí llevas, mi gran duda va a ser Adrián González, o sea, Adrián lleva el gran peso del equipo y esa responsabilidad de Totalmente. decir, si te están llevando es porque Por eres algo bueno es. y porque tienes que sacar la casta por México. Ojalá y lo haga porque sí, Adrián González viene de un periodo muy, muy fuerte de inactividad, ¿eh? A Para ver si que Bueno, veas, encuentra. Mario, ¿eh? Para que veas la Sí, respuesta, no, ¿qué tal? no, son grandes periodistas y muy conocedoras, les valoro mucho su sapiencia, que tengan una gran cobertura. Muchísimas gracias. Gracias. gracias, Hay otra Mario. Gracias a ti, pregunta, Mario. ¿no, Samuel? Sí, tenemos a Pablo. Pablo, ¿estás por ahí, Rossetti, para darte la palabra? Ahí ¿Te está, podemos abrir Pablo. el micrófono a Pablo? Rossetti, Soto. Ya. Hola, ya Listo, creo que ya te se pudo. escuchamos. Hola, muchas gracias a todos, en especial a Irma, que fue mi maestra ya hace algunos años, gusto en verla. Y mi pregunta va encaminada a lo que platicaba un poco Beatriz, también lo mencionó Marisol, en la parte de no repite ningún medallista, también está la parte de los atletas son vistos como líderes dentro de México, pero retomando un poco el escenario de Río, ¿no? Y seguramente tanto Irma como Beatriz lo recuerdan, la primera semana en Río no se ganan medallas, ¿no? Empieza mucha esa conversación de para qué van, para qué los mandamos, Alfredo Castillo haciendo que va aquí, que va para allá, etcétera. Paseándose. Entonces, y también ahora en Tokio, pues se dio mucho la conversación de, es que no están llevando a Paola Espinosa, no están llevando a María del Rosario, que sabiendo bien las reglas, pues no depende de la CONADE o del Comité Olímpico Mexicano y todo lo que embarca los selectivos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esa conversación en general en los medios, la responsabilidad de los medios en que si hay una presión extra a esta nueva generación que va a Tokio? ¿Cómo lo perciben si realmente la conversación, si no llegan las medallas de, por ejemplo, de Briseida, cómo creen que pueda ser esa conversación y la responsabilidad de los medios a generar ese tipo de conversaciones y no cargarle tanto al atleta? ¿Tú primero? Vas, Betty. Ok. Justo fue ese tema que yo desarrollé un poco en mi última entrega de blog, porque cada 4 años es lo mismo, ahora 5. Cada 4 años es lo mismo. ¿A qué van? ¿Por qué van? ¿Por qué no ganan? Y fracasados y no sé qué. Siempre es lo mismo. No creo que pueda ser esta ocasión una edición de Juegos Olímpicos tipo Barcelona 92. Barcelona 92 pasó un día, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el último casi,
cuando cae la medalla de Carlos Mercenario. Y ahí era presión, presión, presión tremenda, tremenda, porque ninguno de los que iban casi con la medalla colgada ganaron medalla. Fracaso se le colgó a Eric Mergenthaler, fracaso se le colgó a los boxeadores, fracaso se le colgó a los clavadistas, entre ellos Fernando Platas, Marijose, me parece que Cristina Millán iba también en esa selección. En fin, no creo que eso se pueda repetir. Ahora, tú mencionas nombres muy específicos como María del Rosario Espinosa y Paola Espinosa. Hay procesos que se tienen que seguir y yo diría que peor caso que ellas, que no son casos graves. Caso grave, realmente, Jessica Salazar. Ese sí lo pondría en la mesa como el peor caso de injusticia de haberla dejado fuera de la delegación olímpica. ¿Qué pasa con Briseida Costa? Briseida Costa y María del Rosario Espinosa estuvieron juntas todo el tiempo y juntas, estoy hablando del ranking, juntas. El problema, por decirlo de alguna manera, porque era un problema maravilloso, era a quién mandamos, porque tenemos dos de excelente nivel. Una con nivel ya aprobado y una que tiene todas las intenciones y la capacidad de hacerlo. Entonces vienen los Juegos Panamericanos, se hace un proceso de 3 combates a 2 de 3 y le gana Briseida a María del Rosario Espinosa en Cancún. Briseida va a los Juegos Panamericanos y wow, regresa con la medalla de oro. O sea, respondió al 100. En esta ocasión, nuevamente se hace así, a un solo combate y gana Briseida. Se hizo un poco de polémica, que si la puntuación, que si una patada, que si no sé qué. Finalmente gana Briseida. Briseida va con toda la capacidad, por supuesto. Ahora, si Briseida no gana, lo dije hace rato, si las medallas ya estuvieran repartidas, ¿para qué vamos, no? ¿Para qué va nadie? Entonces, esto es la preparación, es tu rival, es esperar la gráfica. Ella va en buen lugar, así que puede tener un inicio de gráfica muy bueno. Y es el día. El atleta sale en su día. Entonces, puede haber, y ha habido fracasos espectaculares de los primeros del mundo en Juegos Olímpicos, ¿no? Y también los han, yo creo que masacrado en sus países, supongo yo, pero al final es eso. Hablas de Paola Espinosa, es otro proceso que ellas ya conocían, ya sabían cómo era, ya sabían que eran plazas, ya sabían que iba a ser un proceso. Aquí yo creo que el error es de la Federación Mexicana de tener su administración hecha pedazos, de no tener una organización clara, de no tener los procesos con fecha, hora y lugar, y entonces traer a los pobres clavadistas, ¿y cuándo va a ser? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y cuándo va a ser? Pero el error fue de la federación, pero desde el principio se dijo con claridad, son plazas. Creo que hay mucho trabajo que hacer en el caso de las federaciones para que los deportistas también tengan ese panorama con todo bien escrito de qué tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer. Jessica tenía el boleto, bueno, por supuesto, pero ya en el bolsillo, y un evento que también crea mucha polémica, la deja fuera cuando en el ranking dices, oye, pero es que también hay que tomar en cuenta los rankings, pero bueno, en fin, ya están, ahora sí que están las que están, y van los que van, y pues con ellos hay que desear lo mejor. En Fíjate este momento, una pregunta ahí. Adelante, Irma, ¿ibas a comentar algo? Sí, iba a comentarte. La semana pasada yo entrevistamos en Impacto Deportivo a Carlos Padilla, al titular del COM, y yo le preguntaba eso, o sea, ¿sobra o falta alguien en la delegación? Y su respuesta fue, están los que se ganaron su lugar. Se sabía sí, cómo con las reglas del juego. Me uno a lo que dice Betty. Sí, en el caso de la Federación de Natación, si clavados, que es el deporte estrella de la Federación de Natación, lo descuidaron, ¿qué podemos esperar de los demás? O sea, waterpolo, olvídate, pues no hay waterpolo, ¿no? El nado bueno. sincronizado, que es natación artística, solo se va en dueto. Aguas abiertas calificó de último el representante que vamos a tener, último. ¿no? De último. Daniel El lugar Delgadillo. 12 es Daniel ganó esa posición. Los nadadores, uno da marca A nada más, ¿no? Gabriel Castro. Los demás dan marca B, por ranking están en Juegos Olímpicos, pero llevas 3 nadadores que no tuvieron apoyo en todo el ciclo, que todos los viajes, pago a entrenadores, hasta sus trajes de baño, todo salió de su bolsa.
Y ese De es otro su tema bolsa. que, híjole, nos daría mucho de qué hablar, ¿no? El apoyo Sí. económico que no tuvieron para la preparación, sea o no sea año pandémico y demás, pero lo que se hizo fue decirles a los deportistas, te voy a dar un estímulo económico y de ahí tú distribuyes a ver cómo lo haces, ¿no? A ver cómo le haces. Sí, Alejandra Ramírez de tiro, de escopeta, ella una vez, me acuerdo que me comentaba, es que con ese dinero yo me alcanza para comprarme un rifle. Bueno, y las balas y todo, pues es que es otra lana, o sea, y eso no me lo ¿Y el está dando la mantenimiento? federación. Ujú. Y el Les aplicaron la de, mantenimiento. oye, Bartola, ¿no? Ajá, o sea, Sí, ahí te entonces, dejo esos 2 pesos. Exactamente. y los deportistas están a expensas de eso, o sea, ¿sabes qué? Faltan 3 meses por decir algo a Juegos Olímpicos y se me acabó el dinero. ¿A quién le tocas la puerta? Kirill Todorov hace un año que no recibe a los nadadores, o sea, ni no lo recibió y no lo recibirá, porque la Federación de Natación es otra como la de básquetbol, no existen, No simplemente. existen. Ujú. En ese contexto, justamente mi pregunta iba dirigida, debido a este tema y a que estamos en un momento político, digamos, pues complejo, en el mundo en general, pero en México también. ¿Qué pueden ustedes anticipar que va a suceder en caso de que no haya las medallas que se están esperando tener? ¿Qué creen que la opinión pública o algunos comunicadores, sobre todo, no tanto de deportes, sino de noticias generales, aprovechen la ocasión para culpar al gobierno actual y quizás hacer una crítica, digamos, a veces pues muy simplificadora o exagerada, ¿no? Porque el gobierno de nuestro país, a pesar de que no somos un país pobre, tampoco somos un país rico, somos un país en vías de desarrollo, no se invierte tanto en deporte de alto rendimiento como en otros países, no hay una ciencia del deporte en México tan desarrollada como lo hay en otros países, no hay suficientes escuelas, no hay suficientes entrenadores en México, en fin, de acuerdo a esa realidad que es inevitable no reconocerla, ¿qué opinan ustedes en caso de que no se cubra el número de medallas que hay mínimo esperadas de conseguir? Las lecturas que se van a hacer seguramente culpando al gobierno federal por esta falta de resultados. ¿Qué opinan? Mira, de entrada, no hay una expectativa de medallas. O sea, Ana Guevara hace una semana y media, decía, vamos a tener 30 finalistas olímpicos. Por lo menos, yo le preguntaba también a Carlos Padilla, bueno, son 30 finalistas, y dice, no, buscamos igualar lo hecho en Río, o sea, por lo menos 5 medallas, pero no te dicen en dónde podrían caer o quiénes podrían ser. Sí falta mucho apoyo al deporte, te lo pongo así de fácil. Tenemos deportes nuevos en los Juegos Olímpicos de Tokio. De esos deportes nuevos solo tienes el softball, porque karate no, surf fueron al selectivo y no pudieron con el selectivo. Los de skates tuvieron selectivo y lamentablemente la chica que iba muy bien se lesiona en el último momento. No, escalada tampoco. Escalada. O sea, si sabías que venían deportes nuevos, ¿por qué no empiezas a fomentar esos deportes en México? ¿Por qué no apuntalas también esos deportes para no quedarnos con los de siempre? Viene breakdance para París 2024. Yo quiero preguntar si se va a aventar a hacer breakdance, ¿no? O sea, de entrada. Pero es eso, no hay una planeación real, nos quedamos siempre con los mismos deportes. Si se ganan medallas, creo que van a ser más por lo hecho por los deportistas. Caso, por ejemplo, del golf, que yo creo que Abraham Amser va rankeado en el número 10. No van los mejores golfistas porque los de Estados Unidos dijeron que no, gracias, no vamos a Juegos Olímpicos. Y tiene muchas posibilidades, ¿no? Por los buenos torneos que ha dado Abraham Amser últimamente. Pero Abraham Anser no lo hizo tampoco la Federación de Golf. O sea, Abraham se está haciendo solo Claro. en el tour que está jugando, ¿no? Entonces, sí va a haber críticas, va a haber eso porque desapareció el FODEPAR, porque no sabemos si realmente se les está apoyando a los atletas, porque se les dio de golpe y porrazo así 300,000, 400,000 pesos eran, ¿no? Algo así, Betty, era lo que se les dio de estímulo económico después de Río, y se les dio a todos, aunque no todos los que fueron a Río están ahora en Olímpicos, ni hicieron el proceso olímpico. O sea, de entrada estuvo mal repartido el dinero, ¿no? El pastel, exacto. Hugo León tiene una Sí. pregunta, Abraham. Sí, adelante. Sí, adelante, Hugo. Ahorita le van a abrir el micrófono, señor Soto. Ok, gracias. Gracias, Samuel, y gracias a Beatriz y a Irma por
sus palabras y por estar acá con nosotros. Bueno, yo tengo unos números para dar una perspectiva histórica y a partir de ahí discutir, o más bien prolongar lo que ya hemos discutido. Ahí les va, es rápido. Es 40, 59, 36, 39, 61. Son los lugares del medallero que hemos ocupado en los últimos 5 Juegos Olímpicos. Y no me voy más atrás porque en el 96 ocupamos el 71. Y somos la economía 15, si lo medimos por PIB. Entonces, hay una disparidad tremenda, ¿no? Yo creo que México tendría que estar por la afición que tiene, Muy arriba. por la economía que tiene y porque hay empresas que estarían interesadas quizá más en apoyar atletas y demás, tendríamos que estar siempre en el top 20 de menos. Para eso, pues sí, tendrían que pasar muchas cosas que ustedes ya señalaron, pero finalmente estas discusiones de que si van, que si no van, que si las marcas, que si los apoyaron, que si foguearon, que si con ADECOM y demás, es una discusión que llevamos desde hace 20 y tantos años y seguimos Desde que existe la estando, CONADE. exactamente, estamos cuando mejor nos va, que fue en Beijing, en el lugar 36. Y eso porque, bueno, ahí hubo un par de medallas de oro que son las que suben el ranking, ¿no? En Río fueron 5 medallas, pero no hubo oro, y entonces nos fuimos al 61. Baja. Entonces, no corresponde con el tamaño de país y no corresponde con el tamaño de afición, con el tamaño de medios, con el tamaño de televisoras, no corresponde, punto. Entonces, ahí es donde estamos siempre discutiendo estas cosas que hay que hacer, ¿no? La cuestión específica de que sí tenemos esperanza con este, con este, con este, pero no llegamos a conformar un sistema de apoyo al deporte de alto rendimiento sólido, permanente, como para poder estar en el lugar que que tendríamos, ¿no? Ya sé, todos los factores contextuales, pues ahí están, ya los discutimos, pero bueno, ¿qué podemos hacer como prensa, como estudiosos del deporte? Necesitamos empujar desde algún lado, porque entonces las expectativas siempre van a ser menores y los resultados van a ser también Fíjate menores, ahí, ¿no? Hugo, me parece muy interesante lo que planteas, pero yo agregaría, a veces es un poco idílico plantear una equivalencia entre el lugar que ocupamos en las economías, en las 20 primeras economías del mundo, y el lugar que ocupamos en el medallero. Yo más bien diría, ¿en qué lugar estamos en ciencia, en inversión en ciencia? Ese es el lugar que realmente tenemos, en términos realistas, en el medallero. En la OSD estamos en los últimos lugares de 60 países. Ese es el lugar que ocupamos en el medallero. El alto rendimiento no se puede desarrollar si no inviertes en ciencias del deporte. Y México no invierte en ciencia en general, no invierte lo suficiente. Colombia invierte más, Brasil invierte más, algunos otros países de Sudamérica invierten más, Chile, que México en ciencia, y ese déficit de no invertir en ciencia quiere decir no invertir en posgrados, en escuelas, en universidades, en divulgación del conocimiento. Y si uno revisa el medallero, uno se puede dar cuenta que entre los 10 primeros países del medallero, la mayoría son países que tienen alta inversión en ciencia. Porque el alto rendimiento esa es la respuesta, se sí. Claro, esa es la respuesta, ¿no? O sea, ¿por qué no estamos en el lugar que nos correspondería? La respuesta es lo que dices, ¿no? Pues el porcentaje del PIB que le dedicamos a ciencia y educación, pues sí, está a media tabla en el lugar 60 o en el lugar 80, y pues por eso. Pero ahí te va la otra, ¿sí? ¿Cómo es ese lugar que es el 15 que yo digo, es el que ocupamos siempre en fútbol, en mundiales, ¿no? Pues nos quejamos que el quinto partido y que la manga. Bueno, llevamos 5 mundiales estando entre el lugar 8 y el 16, pues ese es nuestro lugar, punto, ¿no? Entonces, ahí sí, porque la cargada está hacia el fútbol. Entonces, sí, esa es la cargada, otra. ahí está la... Pero hay que tomar en cuenta que la Federación Mexicana de Fútbol
es la federación más rica de todas las federaciones porque es un negocio eso. autónomo. Bueno, No está depende dentro de del las primeras gobierno. 10. La liga está dentro de las primeras 10. O sea, es un negocio Ujú. privado, Claro, no, claro, no depende de claro. recursos públicos, es autónomo, entre comillas, es autopoyético, diríamos. Así que tiene Ajá. otras circunstancias. O sea, la gran Sí, sí, debilidad sí. del deporte en México es la falta de recursos humanos. Se ha calculado que hacen falta 80,000 entrenadores para desarrollar el deporte. Ya no digas alto rendimiento, fuerzas básicas, talento. Exacto. 80,000 Ujú. entrenadores. Hay un déficit de 80,000 entrenadores en todos los estados de la República. Pues si a eso le sumas falta de campos deportivos, gimnasios, albercas, en fin, pues vamos dándonos cuenta por qué ocupamos esos lugares que tú dices. Muy interesante ese dato, o sea, estar entre el lugar 40, 50, 60. ¿Qué podrían decirnos de esto, Beatriz e Irma? Pablo tiene otra pregunta, Rossetti, por ahí Erika también quiere comentar algo más. También Erika Ok. García, ¿no? Me parece. Sí, ese dato que ponen en la mesa de verdad que es súper interesante y es muy cierto. O sea, la cantidad de mexicanos que somos es para que tuviéramos de verdad más medallistas, del color que fuera, ¿eh? Pero más medallistas. Pero si estamos hablando también no solamente de un país en donde la inversión a la ciencia se está disminuyendo peligrosamente, también estamos hablando de un país en el que los niveles de obesidad se está elevando peligrosísimamente. Entonces, tenemos ahí unos rangos de ciencia, obesidad, falta de desarrollo, las clases de educación física en primarias se disminuyeron, lo que es gravísimo, hay inseguridad, entonces los niños ya no se mueven, mejor se quedan en la casa con los videojuegos porque qué miedo que salga a la calle a jugar. Son muchísimos factores los que influyen para que esto no se dé. Y si no creas y no capacitas entrenadores en el propio país, entonces está siempre a la expectativa y dependiendo de los entrenadores extranjeros que puedas contratar. Vienen, hacen su trabajo, termina su contrato, ya se va. Y no hacen lo que se llama escuela. Los tienes con determinados deportistas y son nada más para ellos. Entonces, tienes que crear también deportistas, tienes que crear especialistas en medicina, en nutrición, en fisiología, en todas las ramas que hoy son parte importante de un deportista para que llegue a un resultado, ¿no? Entonces, Totalmente. si no se hace todo eso, pues ¿cómo le vamos a hacer? Ujú. Pablo, ¿quieres hacer tu pregunta? Y también Erika, para cerrar y despedirnos. Pablo Rossetti. Falta que, ahí está. Sí, sí, muchas gracias. Y es muy interesante lo que tocan. Tenía otra pregunta preparada, pero para seguir en línea en lo que estamos comentando, es la parte de la voz de los atletas, la representación de los atletas en los organismos nacionales deportivos, ¿no? Es algo que, si bien hay una comisión de atletas en el Comité Olímpico Mexicano que a veces no sabemos muy bien sus funciones y no sabemos qué tan representado está el atleta dentro del comité, ¿cómo? Y quizá aquí entramos mucho a la parte política, cómo hacer que los atletas pues empiecen a tener un poco menos de miedo, porque mucho se ha hablado del miedo que puedan tener al momento de alzar su voz y que creo que ellos son los principales afectados, pero también deben ser los principales interesados en que se empiece a mover hacia otra dirección de todos los factores negativos que hemos comentado. Sí, hay muchos atletas que no se atreven a levantar la voz y cuando las levantan, pues son muy criticados, ¿no? O sea, pasó ahorita con Paola Espinosa, que quedó fuera del selectivo, alzó la voz en contra de la CONADE y se tomaron dos vertientes. Unos que estaban, sí, es que es cierto, CONADE no apoyó, Oceana Guevara le falló a Paola, y la otra fue, bueno, pero ¿te acuerdas que a Paola también la apoyaron cuando no tenía que haber ido a tal competencia y le echaron la mano para ir, ¿no? Los atletas, hay muchos que dicen, mejor no opino porque de por sí no me dan apoyo y si digo algo me van a censurar. Y lamentablemente creo que tenemos más comentaristas, más ex deportistas como comentaristas que realmente trabajando por el deporte. Rommel Pacheco termina su
su periodo ya deportivo en estos Juegos y va a ser diputado. Él se va como diputado a partir del 9 de septiembre, ya es diputado electo. No sé si va a poder hacer algo dentro de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, a mí en lo personal, Ernesto Vargas, a mí me cayó la boca, porque yo decía, bueno, ¿qué va a hacer Ernesto Vargas en la Comisión del Deporte, no? El hijo de Lupita D'Alessio me va a enseñar a cantar, ¿o qué? Y por lo menos se metió a investigar, se metió a hablar, se metió a legislar, no tanto el tema del deporte alto rendimiento, sino el deporte que nos toca a nosotros como sociedad, ¿no? El derecho al tener activación física, el derecho a tener deporte, y que eso nos tiene que quedar claro. Nosotros, o la CONADE no está para darnos medallas, la CONADE está para fomentar activación física. Fíjense, hay un dato importante, ¿no? Cerca del 80 o 90% del presupuesto total de la CONADE se va a alto rendimiento. Solo un 10 o 15%. Y no debería ser así. Solo un 10 o 15% se va a activación física. A ver, es que aquí hay un tema también que como dice Irma, daría para otra plática. Para mucho más. Pero el tema de la profesionalización de las federaciones urge. Ya no pueden estar las federaciones, que son asociaciones civiles, esperando a que el presupuesto les caiga de la federación. Claro. Estoy hablando del gobierno federal. Tendrían que ser como la de fútbol, tal cual. O sea, la Federación de Fútbol tiene sus patrocinadores y de ahí obtiene sus recursos, tiene sus transmisiones de, bueno, es un deporte que tiene una estructura totalmente diferente, pero entonces todas las demás tendrían también que hacer esa labor para poder hacerse de sus patrocinadores y poder tener los recursos propios, porque si no, entonces estamos limitados, porque, ay, es que el gobierno no me da, ay, es que no me dieron recursos suficientes, ay, es que, pues búscalo. O sea, aquí se trata de fomentar. Y una asociación civil, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues buscar sus propios recursos. El mismo Comité Olímpico Mexicano es una asociación civil, ¿eh? Entonces, tendrías que buscarte tus propios recursos para salir adelante y cumplir con tus objetivos. ¿Quieres medallas? ¿Quieres deportistas de alto nivel? Dales una federación de alto nivel. Son poquísimas las federaciones que trabajan realmente, desde mi punto de vista, de manera muy profesional. Sin duda, pues, fútbol sería una, triatlón es otra de las que trabaja muy bien con sus atletas. O sea, ellos son bien puntuales con todo. Totalmente de acuerdo. Y este punto nos lleva para ir cerrando al tema de que realmente la inversión pública en materia de deporte se debería de ir a activación física. Totalmente. Se debería de ir al fomento de la salud, a la recreación, a la activación física, y un porcentaje más pequeño, si es que las federaciones hicieran su trabajo de buscar recursos como les corresponde, como asociaciones civiles, debería irse al alto rendimiento. En México tenemos una política justamente al revés. Dedicamos muchos recursos al alto rendimiento y muy poco a la activación física, ¿no? Y una de las razones es el clásico mítico, el mito repetido muchas veces, que ha fallado muchas veces, de creer que un deportista, un exatleta va a resolver la política deportiva. Eso se ha visto que es absolutamente falso. Los atletas no están preparados, aunque tengan títulos, hayan estudiado en universidades, para ser políticos, para ser gestores. Lo estamos viendo ahorita con Ana Guevara. Y que fue de las primeras que se quejó. Rommel Pacheco, y lo vamos a ver con los atletas que se paren ahí. Parte de la crisis de recursos humanos al deporte en México tiene que ver con la falta de políticos profesionales especializados, que no necesariamente sean, ya tuvimos a Carlos Hermosillo, ya tuvimos a, en fin, ¿para qué hacemos la lista? Ser atleta no garantiza saber manejar recursos, planificar, apoyar la ciencia del deporte. Ahí tenemos que hacer un cambio, pero bueno. Pero luego llegas a ser gobernador, ¿eh? Peor aún. ¡Qué miedo! Totalmente de acuerdo. Sí. Haciendo la cuautemiña. Bueno, pues, estimadas Beatriz e Irma, ¿quisieran comentar algo para las personas que están viéndonos por Facebook o aquí, los que se han quedado y han aguantado el maratón de las 5 conferencias en torno a este tema de los Juegos Olímpicos de Tokio, ya para despedirnos? Sí, rápidamente. Bueno, primero nuevamente reiterar mi agradecimiento por esta invitación. Muchísimas gracias. Se pasó súper rápido. Y yo lo que les puedo decir es, de verdad, vean los juegos con ese ánimo de divertirse,
vean los juegos con el ánimo de aprender. Va a haber deportes nuevos, como bien lo dijo Irma, entonces aprendamos de esas disciplinas nuevas. Seguramente muchos de los pequeñitos que van a tener esta vez la oportunidad de ver los juegos se van a enamorar de algún deporte. Muchos deportistas que hoy están en esta delegación empezaron así. Ah, yo vi a fulano y yo lo quise hacer. Yo vi a sutana y yo lo quise hacer. Entonces, yo creo que eso es algo súper importante. No hay edad límite para hacer deporte nos da salud y si tenemos salud vamos a disminuir las inversiones que en este rubro se tengan que hacer y poco a poco se están disminuyendo más, así que ojo también con ese tema. Así que disfruten los juegos, apoyen a nuestros deportistas y por favor tengan muchísimo cuidado, de verdad, a la hora de lanzar un que he fracasado. De verdad se los digo. Porque lo que hacen no lo hace cualquiera. Entonces, respetemos el esfuerzo que están haciendo para estar ahí. Muchas gracias, Beatriz. Irma. Sí, agradecerles que me hayan invitado a haber compartido esta mesa. Muy padre poderles hablar de nuestras experiencias. Ojalá les haya servido lo que nos ha tocado vivir y que aprendamos de todo esto. Hemos cometido nosotros también muchos errores reporteando, pero nos hemos divertido, hemos aprendido muchísimo. Sí. Y me uno a lo que dice Betty, ¿no? Hay que disfrutar los juegos. Nosotros que somos, a ustedes que son los nuevos periodistas, véanlos con esa visión. ¿Qué me va a dar que no puedo dar en otro medio? ¿Por qué tengo que ver estos juegos? ¿Qué es el atractivo? Son los juegos de la pandemia, son unos juegos que nos vienen a dar esperanza de que hay un mundo después de la pandemia. Y yo creo que eso es con lo que podemos esperar, ¿no? Que nos vaya bien, que nos divirtamos, que no salga ningún positivo, no salga ningún caso extremo allá en Tokio. Y tampoco hay que exigir medallas. Va una delegación muy nueva, muy nueva de atletas. No colguemos medallas. También, ojo, como dice Betty, no digas fracasamos, porque no sabes todo el trabajo que les costó llegar para estar simplemente ahí parados ahorita en Tokio, ¿no? Entonces, mil gracias. Y en Impacto Deportivo, ahí nos pueden escuchar. Oye, también de una vez recordar lo de Betty, que tiene un blog que se llama... Ay, por favor. Sí. Se llama Betty Babú Ideas. Ajá. Y mi podcast está en Spotify, se llama Betty Babú por el Mundo. Betty con doble T, está un poco complicado. Betty, pero lo decimos. Betty con doble T e Y. Y Babú primero con B de vaca y después con B de burro. Con B de Beatriz. Perfecto. Ahí hay que escucharla. Entonces también agradecerle a Pati López de la Cerda y a Marisol Rojas que tuvieron trabajo, se tuvieron que desconectar porque tenían ya una agenda ahí de trabajo. Les agradecemos también ellas dos que nos hayan acompañado. Y bueno, yo le doy las gracias a Hooligan Patiño por haber hecho la moderación, muchas a Pablito Soto por la producción, a Lupita por el registro y también darle las gracias, bueno, a Omar Náchez que nos apoyó, a Hugo León y a todas las personas que se conectaron. Les vamos a hacer llegar a los que asistieron a las 5 charlas una carta donde hagamos constancia de su participación en este ciclo de conferencias. Y a nuestras invitadas les vamos a hacer llegar en un par de semanas que vuelvan a abrir la universidad, porque ahorita ya estamos de vacaciones, sus constancias, sus diplomas, justamente ya cuando estemos en plenos Juegos Olímpicos. Ay, muchas gracias. Ay, gracias, sí. Con todo gusto se las vamos a hacer llegar. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Saludos, que tengan buena tarde y a ver los Juegos Olímpicos de manera crítica y reflexiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Bye, bye. A ustedes. Bye.